¿Qué cuentan, chicos? ¿Cómo va esa cursada o esa... Todavía no arranca la cursada, pero ¿cómo van esas rendidas de finales? Todavía preparando anatomía. Ajá. Muchos de los que están acá los conozco del año pasado, de la cursada del año pasado, la camada que ingresó en el 2021. Los conozco de ahí. Después hay otro que no los conozco, pero bueno, espero conocerlos. Bien, bueno, nos reunimos ahora para hablar de la anatomía del sistema genitourinario. ¿Sí? Este es un tema que siempre suele quedar bastante colgado en la cursada de anatomía. Yo cuando la cursé es uno de los últimos temas que se da, es el último tema que se da. Y la verdad que el grado de profundidad que se alcanza en este tema es muy corto, es escueto, y siempre suelen haber malas concepciones, ¿sí?, de los conceptos anatómicos de este sistema. Entonces lo que vamos a tratar de hacer ahora es dilucidar y, digamos, brindar un poco de claridad respecto a este tema, que es un tema muy lindo, tiene muchísima aplicabilidad clínica, se correlaciona un montón con la fisiología, ¿sí? Como todo, ¿no? Ustedes sabrán ya en estas instancias en las que están, en que la anatomía y la fisiología van de la mano, ¿sí? Y que la estructura siempre tiene que ver con la función, ¿sí? La estructura está directamente relacionada con la función que se va a llevar a cabo. Entonces, desde ese punto de vista de la anatomía clínica, este es un tema que tiene un montón de aplicabilidad, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las incumbencias del riñón, por ejemplo, del sistema renal en conjunto, con respecto a la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, la regulación de la presión arterial, la eritropoyesis, que es la síntesis de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista es muy importante conocer la anatomía del riñón, ¿sí? El riñón y el sistema genitourinario en general. ¿Bien? Bueno, calculo que ya estamos todos, somos 9 en total, 10 contándome. Bueno, si alguno quiere ingresar, me va a saltar acá la notificación, así que bueno, vamos a arrancar en materia ya de anatomía descriptiva, ¿sí? Con respecto a la bibliografía utilizada acá, yo siempre uso de cabecera el Tratado de Anatomía Humana de Testud-Latarjet, que es la novena edición, ¿sí? Este Tratado de Anatomía Humana lo que tiene es que llega a un grado de profundidad muy, muy grande, ¿sí? Es una obra excelsa. El defecto que tiene es que está escrito bajo la nómina anatómica clásica, ¿sí? No tiene la terminología actualizada. Y además es muy extenso, ¿no? Como les digo, hay muchos libros que son mucho más sintéticos y vulgarmente hablando van cortita y al pie sobre lo que realmente es importante, ¿sí? Desde ese punto de vista yo les puedo mencionar la anatomía el libro que se llama Anatomía con orientación clínica, que es de Moore, el libro de Gray, Anatomy for Students, ¿sí? Anatomía para estudiantes, y el libro Anatomía Clínica del Dr. Pro de la UBA. En este caso yo no lo puse en la bibliografía porque no lo utilicé para armar esta clase, ¿sí? Pero ese libro ténganlo en cuenta, ¿sí? Anatomía Clínica del Dr. Pro. Es una gran obra para estudiar anatomía porque es bien conciso, es un solo tomo y va cortita y al pie, ¿sí? Y además tiene la ventaja de que está escrito bajo la terminología actual internacional, ¿sí? Para quien no sepa la diferencia entre la terminología clásica francesa o clásica y la terminología actual internacional, tienen que saber que esta radica en los nombres propios, ¿sí? La terminología clásica francesa lo que hace es utilizar los nombres propios. Entonces, por ejemplo, al tubérculo de la primera costilla sobre el cual se inserta el escaleno anterior, la terminología clásica le denomina tubérculo de Lisfranc. Al igual que, por ejemplo, la articulación tarso-metatarsiana, que también se denomina de Lisfranc, ¿sí? De ese autor. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la terminología actual? Es eliminar los epónimos, los quita. Entonces, al tubérculo de inserción del escaleno anterior sobre la primera costilla lo denomina tubérculo del escaleno anterior, ¿sí? Esto se hace por un motivo estrictamente pedagógico. No solamente se está haciendo en la anatomía, sino en muchísimas asignaturas, en muchísimas ciencias, se están empezando a eliminar los epónimos, ¿sí? Esto lo que promueve es muchísima más facilidad para el aprendizaje, para la comprensión de la estructura por parte del estudiante, ¿sí? Fíjense la diferencia abismal entre decir tubérculo de Lisfranc y tubérculo del escaleno anterior. Yo ya sé que ese tubérculo brinda inserción al escaleno anterior y se acabó, ¿sí? Entonces, yo a lo largo de la clase
voy a ir hablando, digamos, en algunas terminologías, voy a ir aclarando las diferencias entre las terminologías, ¿sí? Terminología clásica o terminología actual, ¿sí? Sepan ustedes que la cátedra de anatomía de acá de San Luis, de kinesiología, lo que hace es basarse bastante en la terminología clásica, ¿sí? Utiliza muchos nombres propios. Eso no quiere decir que ustedes no deban saber los nombres pertenecientes a la terminología actual internacional, ¿sí? Ustedes tienen que manejar las dos terminologías. ¿Por qué? Porque eso les va a enriquecer muchísimo a ustedes el lenguaje anatómico que van a emplear y además la concepción de todas las estructuras tridimensionales, ¿sí? Eso es fundamental. Bien, las imágenes que ustedes van a visualizar acá en este PowerPoint son sacadas en gran medida del Atlas de Anatomía Humana de Netter, ¿sí? No es la quinta edición, sino que es la séptima. Y algunas imágenes son sacadas de este atlas que se llama Complete Anatomy, que es un atlas en 3D de la editorial Elsevier. Se los recomiendo muchísimo que utilicen ese recurso pedagógico. Los atlas en 3D son fundamentales, ¿sí? Para la concepción tridimensional del concepto anatómico, ¿sí? Al carecer en su cursada de elementos táctiles, elementos tangibles, como por ejemplo una pieza cadavérica, un hueso o una víscera, tienen que empezar a emplear otros recursos, ¿sí? Ese es un recurso que podría emularlo, no reemplazarlo, pero emularlo es el Atlas en 3D, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta, anótenlo, Complete Anatomy en 3D o Atlas en 3D en general, búsquense y consíganse alguno en internet, hay bastantes, ¿sí? Bien. Bárbaro. Entonces, arrancamos hablando del sistema geniturinario. El sistema geniturinario en realidad nace como una descripción del Tratado de Anatomía Humana de Testud-Latarjet, ¿sí? Esos dos autores lo que hacen es estratificar en un solo sistema a estos órganos, ¿sí? Porque cumplen funciones análogas y funciones compartidas. Por eso se habla de sistema génito-urinario, pero uno tranquilamente podría hablar de sistema urinario y tranquilamente podría hablar de sistema genital. Lo que sucede es que hay funciones compartidas desde el punto de vista fisiológico y es por eso que se estratifican en conjunto, ¿no? Se habla de sistema geniturinario, al igual que, por ejemplo, el sistema fonorrespiratorio, ¿sí? Uno tranquilamente puede hablar del sistema fonatorio o hablar del sistema respiratorio, ¿sí? Pero al emplear estructuras símiles y compartidas entre sí, se habla de sistema genitourinario en conjunto, ¿sí? Entonces, en el sistema genitourinario nosotros vamos a tener en sí dos componentes, ¿sí? Un componente urinario y un componente genital, ¿sí? El componente urinario va a ser encargado de la producción y la eliminación de las materias asosadas, ¿sí? Las materias asosadas. ¿Qué son las materias asosadas? Aquellas que están provistas de desechos, ¿sí? Es decir, la orina. Bien, el riñón, por ejemplo, a través de la filtración plasmática, lo que hace es producir la orina. Esta orina es transmitida a partir de los uréteres a la vejiga, que es un receptáculo, músculo membranoso, y la vejiga ulteriormente a través de la uretra, ¿sí? Elimina la orina a través del mecanismo de la micción, ¿sí? Mecanismo que tiene tanto una fase neurovegetativa involuntaria como una fase somática voluntaria, ¿sí? Entonces, fundamental conocer la función del componente urinario, ¿sí? La producción y la eliminación de la orina a través del mecanismo de la micción, ¿sí? Dentro del componente urinario nosotros podríamos podríamos mencionar al riñón, al uréter, a la vejiga y a la uretra, ¿sí? Con una característica en común entre los uréteres y la uretra, que es la de que los dos son conductos músculo-membranosos, ¿sí? Los dos van a ser conductos de paso de la orina para producir la eyección, para producir la expulsión de la orina, ¿sí? A partir de su paso a través de esos conductos, ¿sí? En el caso del componente genital o el sistema genital, la función va a ser distinta. En este caso, la función va a ser la de preservación de la especie, ¿sí? Tanto en la mujer como en el varón. Por supuesto, acá vamos a encontrar dimorfismos sexuales, tanto fisiológicos como anatómicos, ¿sí? Entonces, aquí podríamos mencionar a los testículos, a los ovarios, ¿sí? En el caso del hombre o de la mujer, respectivamente, al órgano reproductor, el órgano eréctil, y a la próstata en el caso del varón, y al útero en el caso de la mujer, ¿sí? Acá cabe destacar dos cuestiones, ¿sí? La primera es relativa a la mama, ¿sí? La mama es un órgano que se encuentra o se podría estratificar también dentro del componente genital. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán que la mama, junto con su tejido adiposo y su tejido glandular, la glándula mamaria, es la encargada de la producción y liberación de leche, ¿sí? Para la lactancia del neonato, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, lo que hace es preservar a la especie,
¿sí? Y la otra cuestión a destacar acá del componente genital es que estos órganos del componente genital van a tener también función endocrina. Estamos hablando de la secreción, de la producción y secreción o producción y liberación de las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas. En el caso del sexo masculino, los andrógenos, cuyo derivado más importante es la testosterona, y en el caso de la mujer, la progesterona y los estrógenos, ¿sí? Hormonas que ustedes sabrán que son las encargadas del desarrollo y la aparición de los caracteres sexuales tanto primarios como secundarios en el momento de la pubertad, ¿sí? Entonces son de esencial importancia para toda la fisiología sistémica, ¿no? Para toda la fisiología en general, ¿sí? En el caso del riñón también actúa como un órgano endocrino a través de la liberación, por ejemplo, de renina, que promueve el filtrado glomerular, ¿sí? Por ejemplo, ustedes salen a correr, están perdiendo líquidos y sales a través del mecanismo de sudoración, entonces se libera renina para que el túbulo contorneado distal empiece a ser más permeable y a absorber más agua y sodio, ¿sí? Para regular ese equilibrio hidroelectrolítico. El riñón también, por ejemplo, libera eritropoyetina, que estimula la eritropoyesis, el mecanismo de producción de glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos, a partir del estímulo de la médula ósea prevalentemente presente en el canal medular de los huesos largos, como ustedes ya saben, ¿sí? También también hay médula ósea presente en algunos huesos planos, pero prevalentemente ustedes saben que la médula ósea se encuentra en el canal medular de la diáfisis de los huesos largos, como por ejemplo el húmero, el fémur, el radio y cúbito y demás, ¿sí? Bien, fíjense, esta imagen es extraída del Tratado de Anatomía Humana de Testula Target. Ven acá los dos grandes vasos del espacio retroperitoneal, estamos hablando de la arteria aorta y la vena cava inferior, con las arterias y venas renales pertinentes, ¿sí? Para la irrigación y el drenaje venoso de los riñones, ¿sí? Entonces acá visualizan los riñones con su forma característica de habichuela, y acá los uréteres, conductos que van a desembocar en la vejiga para que la vejiga almacene orina, almacene ese producto de materias azosadas y por último libere la orina a partir de lo que acá está asignado con la letra C, que es la uretra, ¿sí? La uretra. Cabe destacar que nosotros partimos de una base que es la del dimorfismo sexual. Por supuesto, en el caso, por ejemplo, de la uretra femenina no va a ser igual que la uretra masculina, por cuestiones de dimorfismo sexuales que, por supuesto, iremos aclarando a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Esto, que ustedes tengan bien en claro esto, es importantísimo para la concepción del componente urinario del sistema genitourinario, ¿sí? Este esquema, saber la disposición, saber la circulación de la orina y demás, es elemental, ¿sí? Memorícense esto. A partir de esto, ustedes van a ir. Esto es como si fuese un bosquejo de un dibujo. A partir de este bosquejo mental, cognitivo, lo que ustedes van a hacer es ir pintándolo cada vez más, ir acentuando las líneas, ¿no? Haciendo la analogía de que al acentuar una línea, en el caso de un dibujo, ustedes están aceitando y están aumentando la cantidad de información que conocen respecto a este bosquejo mental primitivo, ¿sí? Este esbozo mental primitivo que ustedes van a hacer del componente urinario. En esta clase nosotros vamos a hablar específicamente del componente urinario. El componente genital lo vamos a dejar para otra clase, ¿sí? Esto es por una cuestión estrictamente pedagógica para poder hablar de manera espaciada del componente urinario, ¿bien? Perfecto, entonces vamos a arrancar hablando de los riñones, ¿sí? De cuestiones y nociones generales de los riñones. Pregunta, ¿de qué tienen forma los riñones? De Cajú, Bien, perfecto. ¿Cómo sería de esa forma? Sí, de una media luna, pero sí. Bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué dice la literatura anatómica? Con concavidad hacia medial y convexidad hacia lateral. Perfecto. ¿Y la forma general? ¿Con qué se lo suele comparar en la anatomía, en la literatura anatómica, en la anatomía descriptiva? ¿Qué se dice? ¿El riñón tiene forma de? De herradura. Bien, se habla de forma de herradura, Paso. forma de habichuela. Muy bien, Jessy, exactamente. La literatura anatómica dice los riñones tienen forma de habichuela, ¿sí? También se habla de forma de judía, ¿sí? Eso es lo que, digamos, ustedes cuando vayan a describir algo, primero tienen que arrancar hablando de lo general y posteriormente tienen que llegar a lo particular, ¿sí? Tienen que decir primero la forma,
no sé, el tipo, se hablan de un hueso, un músculo, una articulación, la ubicación, la función, y posteriormente se van metiendo los detalles de la anatomía descriptiva. Que ustedes tengan ese orden, tanto para estudiar como para explicar un tema, es fundamental, ¿sí? Porque si ustedes estudian de manera protocolar, ustedes van a saber explicar ese tema de manera protocolar. Y que tengan ese protocolo de discurso, de explicación, les va a brindar a ustedes mucha más coherencia, mucho más entendimiento para su oyente y además mucha más elegancia a ese discurso que ustedes estén diciendo. ¿Sí? Entonces, la literatura anatómica dice que los riñones tienen forma de habichuela, de judía, ¿sí? En realidad esto es subjetivo, está atañado a lo que ese anatomista le encontró forma, ¿no? Bien. Entonces, van a tener, desde el punto de vista de sus longitudes, 12 centímetros de longitud craneocaudal, por 6 centímetros de longitud transversal, por 3 centímetros de longitud sagital, es decir, de profundidad, ¿sí? De grosor. ¿Sí? En ese grosor, en esos 3 centímetros de grosor que tiene el riñón, se va a constituir la corteza y la médula renal. ¿Sí? Corteza y médula renal, que son encargadas de liberar las hormonas que ya mencionamos, ¿sí? Renina y demás. ¿Sí? Ahora bien, fíjese la ubicación de los riñones respecto, perdón, respecto a la anatomía de superficie. ¿Sí? ¿En qué nivel raquídeo se ubican los riñones? ¿En qué nivel vertebral se ubican los riñones? Entre L1 y L2. Muy bien, perfecto. ¿Y entre qué costillas? Las flotantes y las últimas, la 12ª. Estaba trabada. Bien, muy bien. Tranqui Ángeles, ¿querés hablar? Tu cabeza va más rápido de... No, pero hoy fue todo el día así, estuve trabada en todos lados. Claro, pero tu cabeza va más rápido que tu boca, sí. Él, sí. O sea, se nota que lo sabes de una, pero se te lengua la traba. Bueno, muy bien, Ay, sí, exactamente. Exactamente. Está ubicada entre las últimas, para ser un poco más abarcativo, en las últimas 2 vértebras torácicas, las 3 primeras vértebras lumbares, en esa región de transición toracolumbar, ¿sí? Cuando uno habla de transición de una región raquídea o vertebral, se está refiriendo a la región de paso de una curvatura a otra, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, hablar de la curvatura torácica, nosotros estamos hablando de una sifosis, en la curvatura lumbar estamos hablando de una lordosis, entonces en ese caso hay una transición. Entonces se ubica allí en la transición toracolumbar, ¿sí? Llegando a estar situadas a la altura de las últimas 2 costillas, la 11ª y la 12ª costilla, ¿sí? Ahora bien, fíjense que hay una diferencia en la altura de los riñones, ¿sí? Si ustedes visualizan acá, hay una dismetría en la altura de los riñones. El riñón izquierdo es más alto que el riñón derecho. Ustedes creo que ya Por el saben esta hígado. respuesta, exactamente por la presencia del hígado. El hígado se ubica en el hipocondrio derecho, en el caso de su lóbulo derecho, que es el más prominente. Entonces lo que hace es provocar un descenso del riñón derecho por sobre el riñón izquierdo. Es así que el riñón derecho va a alcanzar el último espacio intercostal, no así la 11ª costilla, y el riñón izquierdo, por supuesto, va a alcanzar, ¿sí?, la 11ª costilla, ¿sí? Ahora bien, si yo les muestro esta imagen, quisiera que me contesten de qué espacio estamos hablando, de qué cavidad estamos hablando, qué es lo que estamos visualizando acá. Ahí estamos visualizando bueno, el hígado, la vena cava inferior, páncreas, intestino delgado y las arterias y venas. Ay, ¿son del páncreas esas? ¿Las que salen por ahí abajo? No, No, porque es muy alto para que se dividan en ilíacas, por eso no. claro, sí, exactamente, todavía estamos en una altura bastante alta, ¿sí? Lo que estamos Sí. visualizando acá es un corte coronal, ¿sí? Eso como primera medida, Sí, es un corte frontal, primera medida. ¿sí? Es un corte frontal. Sí. Ahora, específicamente, lo que ha sucedido acá es que se ha quitado parte del peritoneo, ¿sí? Ustedes sepan que el peritoneo es una membrana serosa que forma una cavidad, ¿sí? Se Sí. llama cavidad peritoneal, ¿no? Se encuentra dentro de la cavidad abdominal. Acuérdense los límites de la cavidad abdominal. Hacia arriba el diafragma, hacia abajo La divide los órganos de reproducción. exacto, ¿sí? Hacia abajo el límite inferior del abdomen será la estrechez superior de la pelvis,
¿sí? Eso ténganlo Sí. en cuenta. Bien, entonces, lo que estamos visualizando acá específicamente son órganos retroperitoneales, es decir, órganos que están situados por detrás del peritoneo, ¿sí? Fíjense acá, ustedes están visualizando el diafragma, esto es el centro tendinoso del diafragma, lo que visualizan en color blanco, nacarado. Esto que ven Sí. acá son los fascículos tendinosos del diafragma que se van a insertar a las costillas pertinentes. Acá ven el hiato de la vena cava inferior que desciende hacia la cavidad abdominal. Y acá el hiato esofágico, el esófago que se mete dentro de la cavidad peritoneal, ¿sí? Esto que ven acá en color naranjita, ¿sí? Que está presente en algunos sectores, por ejemplo en este no, es el peritoneo parietal posterior, ¿sí? Es la capa posterior del peritoneo. Entonces, por translucidez, lo que se puede llegar a visualizar son órganos de la cavidad retroperitoneal, o mejor dicho, el Claro. espacio retroperitoneal, ¿sí? Órganos que son extraperitoneales, y esto anótenlo con resaltador, pregunta de examen, si sale el tema de génito urinario, es una pregunta de examen, la ubicación del riñón, ¿sí? Claramente acá, la ubicación del riñón, uno puede dilucidar por translucidez, es retroperitoneal, es decir que el riñón se encuentra por fuera del peritoneo, es extraperitoneal, y de acuerdo a la situación planimétrica respecto al peritoneo, va a ser retroperitoneal, es decir, se encuentra por detrás de esa cavidad, de esa membrana serosa que es el peritoneo, ¿sí? Esto ténganlo muy en cuenta, es sensiblemente importante que sepan que la ubicación de los riñones es retroperitoneal y está a la altura de las primeras 2 o 3 vértebras lumbares y las últimas 2 torácicas, ¿sí? Ustedes no pueden decir que el riñón se relaciona hacia anterior con los rectos del abdomen, ¿sí? Eso, digamos, es un error conceptual bastante importante, digamos, es un error garrafal. Exacto, sí, es un error garrafal. No pueden ir a un examen final diciendo eso, ¿sí? Importante. Si dicen eso, digamos, como se suele decir, se acabó el examen, No, ¿sí? empezar la secundaria de nuevo, porque eso es básico de secundaria también. Exactamente. Bien, perfecto. Entonces, hemos definido ya las generalidades del riñón, ¿sí? Sepan la forma, la ubicación y demás, ¿sí? Sépanse la dismetría respecto a la altura del riñón izquierdo y del riñón derecho, ¿sí? Hay una cuestión que es nutricia respecto a los riñones y esto repercute en el tamaño de los riñones, ¿sí? Para aclarar este tema, o para hablar de este tema, lo primero que quiero que me digan es la orientación de la arteria aorta. Vertical o sagital, no, de costado. Sí, como lo estamos viendo ahora. Es vertical, ¿sí? Es vertical. Ahora, no es estrictamente vertical, o sea, es vertical en el sentido que va de craneal hacia caudal. Ahora, tiene una oblicuidad en su eje. Yo lo que quiero que me digan es, ¿hacia dónde es esa oblicuidad? Hacia la izquierda. Bien, exactamente. La arteria aorta en su trayecto se va a dirigir sensiblemente de manera oblicua hacia la izquierda. ¿Sí? Nunca, nunca, nunca la arteria aorta va a sobrepasar el borde izquierdo de las vértebras, pero sí se va a dirigir hacia la izquierda. ¿Sí? Esto lo que produce es una proximidad mayor de la aorta abdominal con respecto al riñón izquierdo en comparación con el riñón derecho. Esta proximidad repercute en la nutrición, es una relación nutricia de la aorta con el riñón, y lo que hace es promover un crecimiento mayor en el riñón izquierdo con respecto al riñón derecho, ¿sí? En términos cuantitativos, en términos de cuantía, mensurables, ¿cuál es esa diferencia en tamaño y en peso? ¿Sí? El peso va a tener una diferencia de aproximadamente 40 o 30 gramos. El riñón izquierdo va a pesar 170 gramos, mientras que el riñón derecho va a pesar aproximadamente 130 gramos. ¿Sí? Por supuesto, esto depende de las variabilidades anatómicas y de las individualidades del sujeto. ¿Sí? Esto ya ustedes lo saben, pero son medidas estándares. Son medidas que se sacan de un promedio muy grande de mucha población de análisis y digamos, se habla de ese número, ¿no? 170 a 130 gramos. Bien, continuamos. Perfecto. Ahora lo que estamos viendo acá en la imagen de la izquierda es un corte transversal, ¿sí? A la altura del riñón, ¿sí? Podría tranquilamente este ser un corte a la altura de L2 o a la altura de L1 o a la altura de T12, ¿sí? Corte transversal, de esta manera. Estamos hablando de cavidad abdominal, cavidad... O axial también se le puede decir. ¿Cómo? O axial también se le puede decir, o ustedes manejan otro término.
axial, un corte axial es un término que se utiliza mucho en la imagenología. ¿Sí? En diagnóstico por imagen, sí. Exactamente. En el diagnóstico por imágenes. ¿Sí? Yo te diría que ese término de axial, corte axial, lo utilices cuando hables de una imagen, ¿sí? Y no lo Ok. utilices cuando hables, digamos, si vas a rendir el final, no digas corte axial. Ah, bien, perfecto, gracias. Vale. Bien, perfecto. Entonces, corte transversal. Desde anterior hacia posterior visualizamos sucesivamente cavidad peritoneal, ¿sí? Esto que está en blanco es cavidad peritoneal. Esto que ven acá, esta delgada lámina que ven acá, ¿sí? Es el peritoneo, es esa membrana serosa que reviste los órganos de la cavidad peritoneal, ¿sí? Fíjense que ahí, este es un detalle, ¿no? Pero ahí vemos dos líneas negras, ¿sí? Una más interna y otra más externa, ¿sí? La línea más interna representa a la lámina visceral del peritoneo, que se va a denominar peritoneo visceral, es la que está en contacto íntimo con las vísceras peritoneales, y la línea externa, o esta línea que está afuera, ¿no? La posterior, va a ser la correspondiente al peritoneo parietal, ¿sí? Tengan en cuenta, peritoneo visceral y peritoneo parietal. Hacia atrás lo que vemos ya es tejido adiposo correspondiente al peritoneo parietal posterior, ¿sí? Y acá esto en blanco representa la lámina anterior de la cápsula renal, ¿sí? Fíjense, acá viene la cápsula renal y se desdoblan dos hojas o dos láminas, una anterior y otra posterior, ¿sí? Por supuesto, todo esto va a tener como tejido circundante o como tejido colindante a la grasa, ¿sí? Grasa que es visceral, ¿sí? No confundir con grasa subcutánea, que es la de el porcentaje graso y demás. Esto es grasa visceral, grasa que se encuentra rodeando las vísceras, ¿sí? Tiene función de protección ante los mecanismos de traumatismos, ¿sí? Bien, entonces, esta cápsula renal lo que va a hacer es dividirse o desdoblarse en dos hojas, una anterior y otra posterior, como ya mencionamos. La hoja anterior lo que va a hacer es recubrir, va a tapizar a todo el riñón, inclusive en su región del hilio renal, ¿sí? Esto es el hilio renal, que es la región de concavidad que, por ejemplo, Andrea mencionaba. La región del hilio de un órgano, esto también anótenlo, es el sector en donde ingresa el pedículo vásculo nervioso a una víscera, ¿sí? Entonces se podría hablar de el hilio hepático, el hilio pulmonar, el hilio gástrico, el hilio pancreático y así sucesivamente. En este caso hablamos de hilio renal, ¿sí? Y fíjense que esta lámina anterior de la cápsula renal se continúa hacia el lateral contrario, es decir, se continúa con la lámina anterior de la cápsula renal contralateral, ¿sí? Con la del otro lado, con la de este lado. Fíjense que también está englobando en su extensión a los grandes vasos que se encuentran en el espacio retroperitoneal. En situación retroperitoneal estamos hablando de la arteria aorta descendente en su porción abdominal y la vena cava inferior, también llamada vena cava descendente. Perdón, vena cava ascendente, porque su trayecto de dirección sanguínea es hacia craneal, ¿no? Ahora bien, fíjense que acá vemos el desdoblamiento de la lámina posterior de la cápsula renal. Esta se va a relacionar hacia atrás con los músculos de la pared posterior del tronco en el plano profundo, es decir, músculos del plano profundo de la pared posterior del tronco. Específicamente estaríamos hablando del psoas mayor y del cuadrado de los lomos, ¿sí? Hacia acá comienza la emergencia de los músculos anchos de la pared anterolateral del abdomen, ¿sí? Es decir, transverso del abdomen, oblicuo interno y oblicuo externo, ¿sí? Entonces se relaciona con esa musculatura hacia posterior y se va a continuar acá en la línea media, ¿sí? Ahora bien, fíjense que acá observamos en el intersticio de ese desdoblamiento de las dos láminas, anterior y posterior, vemos todo este tejido amarillento que está esquematizado, representado en color amarillento, que esquematiza, ¿sí?, al tejido adiposo, a la grasa visceral. Y esto se va a llamar grasa perirenal, porque justamente está alrededor del riñón, ¿sí? Todo lo que sea peri, todo lo que tenga el prefijo peri, es alrededor, ¿sí? Alrededor del riñón. Bien, por ejemplo, acá específicamente lo que vemos en este corte transversal es la emergencia del uréter a partir de la pelvis renal y a ese conducto musculomembranoso que es el uréter, ¿sí? Ahora bien, fíjense, acá vemos otra imagen. Esta es una imagen que tiene aislado, ¿no?, a los grandes vasos y al riñón, en este caso el derecho, ¿sí? Fíjense que acá se contrae una relación sensiblemente importante con este tejido, que en apariencia es amarillento y representa tejido glandular correspondiente a la glándula suprarrenal, también llamada adrenal, ¿sí? Esta glándula es importantísima para el funcionamiento del sistema nervioso neurovegetativo simpático,
¿sí? Y se va a sentar en el borde superior del riñón, ¿sí? Va a terminar asentándose ahí. Ahora bien, ¿cómo se ejecuta ese asentamiento o esa relación con la glándula suprarrenal? Presten atención acá, a este esquema que he sacado del Testuta Target. Acá vemos lo que sería la configuración interna del riñón, es un corte transversal nuevamente. Y lo que vemos acá es la cápsula renal con su lámina anterior, que habíamos dicho que se continuaba hacia el contralateral, y su lámina posterior, ¿sí? Ahora bien, estas dos láminas van a cerrar al riñón y van a excluir a la glándula suprarrenal, es decir, no la van a contener dentro de ese compartimento capsular, ¿sí? Sino que la glándula adrenal va a tener otro tejido capsular independiente, ¿sí? Esta relación es importante tenerla en cuenta porque no comparten cápsula, ¿sí? La cápsula es independiente respecto a si hablamos de la glándula adrenal o el riñón propiamente dicho, ¿no? Bien. Perfecto. Acá vemos nuevamente otra imagen más, otra imagen esquemática. Esta es del Rubier, ¿sí? Esta es del Rubier. Acá localizamos al riñón. Todo esto es el diafragma, todo lo que está en violetita es el diafragma, ¿sí? Fíjense, estas son las costillas. Por encima del diafragma estarían los pulmones, ¿no? Y acá está la glándula adrenal con su compartimento independiente, ¿no? Acá tenemos otra ilustración para terminar de cerrar ese concepto tridimensional, ¿no? Esquemáticamente hablando. Esta es la cápsula adrenal propia de la glándula, que está por fuera, es independiente, es otra distinta de la cápsula del riñón, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las arterias que le van a brindar irrigación arterial a la cápsula renal? Antes de hablar de... Perdón. No, no hay problema. Antes de hablar de las arterias propiamente dichas de la cápsula renal, quiero preguntarles las características de la irrigación arterial. ¿Cuál es la diferencia de hablar de irrigación arterial y hablar de drenaje venoso? ¿Podrías repetir? ¿Cuál es la diferencia entre la irrigación arterial y el drenaje venoso? La arterial es descendente y la venosa es ascendente. ¿Puede ser? Ah, no, si Al estoy en revés. esta zona, pero si estoy en el cerebro no. Bien, Andrea. Bien esa... Bien, te diste cuenta bien. Perfecto ese razonamiento. El término adecuado, el concepto lo tenés. El término adecuado no es ascendente o descendente, ¿sí? Es centrípeto o centrífugo, ¿sí? Ah, Centrífugo quiere decir que parte del centro y va a la periferia. Centrípeto quiere decir que parte de la periferia y viene hacia el centro, ¿sí? Importante esa aclaración. Bien, díganme entonces. ¿Cuál es la centrípeta y cuál es la centrífuga? la centrífuga es la que se da dentro del riñón y la centrípeta es la que se da por fuera. Olvídate del riñón. Estamos hablando de... Nos vamos un poquito ahora, digamos, a vascular. Hablemos de diferencias entre sangre arterial, sangre venosa o irrigación arterial, drenaje venoso. ¿Cuáles son esas diferencias? Valen, perdón, centrífuga te referís desde el centro hacia afuera, Exactamente. ¿sí? Sí, O sea, señor. esa sería la arterial, porque iría desde el corazón hacia todas las partes del cuerpo. Muy bien, Y perfecto. es la venosa. ¿Cómo es la venosa? Perdón, centrípeta, Bien. porque va de centrípeta. afuera hacia regresar al corazón, ¿no? Exacto, hacia el centro, ¿sí? Ah, Aceiten captaba esos la pregunta. conceptos. Aceiten No esos captaba conceptos la pregunta. de uno. Aceiten esos conceptos de centrípeto, centrífugo, ¿sí? Que es una boludez, pero es importante. Bien, ahora, pregunta. ¿La sangre que pasa por las venas es igual a la sangre que pasa por las arterias? No, ¿Cuál es la diferencia? que la sangre arterial es va oxigenada a, a todas las partes del cuerpo y la venosa es la que viene con todo, digamos, la sangre sucia y va a los pulmones y se limpia. Perfecto. Muy bien. Exactamente. Ahora, pregunta. ¿La sangre arterial
¿Solamente lleva oxígeno? No. Nutrientes también. Bien, perfecto. Exactamente. Ahora, la venosa, ¿lleva solamente dióxido de carbono? Ay, me olvidé. Puede ser que también lleva residuos de desechos metabólicos. Muy bien, Agus. Exactamente. Desechos del metabolismo o metabolitos de desecho. Esto es importantísimo, que hagamos este ejercicio fundamental porque este ejercicio cognitivo de intentar como integrar un poco es el que se les va a solicitar a ustedes en el examen final, ¿sí? Entonces siempre hagan este ejercicio de intentar integrar, de intentar hablar de otros conceptos, relacionarlos, ¿sí? Encontrar links, enlaces entre unidades distintas o sistemas distintos. Bien. Ahora, la irrigación arterial es muy distinta al drenaje venoso, ¿sí? La irrigación arterial va a llevar oxígeno, nutrientes, glucosa, hormonas, ¿sí? Factores de crecimiento, proteínas, citoquinas, ¿sí? Mientras que el drenaje venoso, obviamente, ya partimos de la base que conocemos que el sentido es distinto, ¿sí? Entonces, el drenaje venoso, como drena, lleva todo, como dijo Ángeles, lleva todos los metabolitos de desecho. Algunos autores hablan de sangre tóxica. Yo no hablaría de sangre tóxica, sino sangre con metabolitos de desecho, sangre con radicales libres, ¿sí? Sangre con dióxido de carbono, por supuesto, ¿sí? Sangre con restos tisulares. Supónganse que ustedes sufren una injuria tisular, una lesión tisular, ¿sí? Supongamos que ustedes tienen una herida abierta acá en la cara palmar de la mano. Entonces lo que sucede es que la sangre venosa que está acá situada va a llevar todo ese tejido dañado, ¿sí? Todo ese tejido injuriado, lesionado, ¿sí? Bien, entonces partiendo de esa base ya sabemos que la irrigación arterial de la cápsula renal le va a brindar oxígeno, glucosa, nutrientes, factores estructurales para el funcionamiento de esa cápsula renal, para que esa cápsula se pueda regenerar, para que esa cápsula pueda formar su citoesqueleto a nivel celular, ¿sí? Y demás funciones. Bien, la irrigación ahora específicamente hablando y volviendo a la anatomía descriptiva, va a partir de ramas de la arteria aorta abdominal, ¿sí? Aorta descendente, su porción abdominal. Fíjense en este cuadro esquemático, este es del Tratado de Anatomía Humana de Testula Target. Vemos esquemáticamente el hiato diafragmático para el paso de la arteria aorta. Acá vemos los riñones, por supuesto, y acá vemos el colon ascendente y el colon descendente resecados, ¿no? Se les ha hecho un corte transversal y se puede ver la luz de ellos, ¿no? Bien. Esas ramas de la aorta van a partir de un plexo o tronco que se sitúa en la cara anterior de la aorta abdominal, justo por debajo del hiato del diafragma, ¿sí? Inmediatamente por debajo del hiato del diafragma. Este tronco o este plexo se va a denominar plexo celíaco o tronco celíaco, ¿sí? Y este tronco, pregunta de examen, va a dar origen a las arterias mesentéricas superior e inferior, ¿sí? Es así que a partir de este tronco celíaco se da origen a las arterias capsulares superiores y después arterias capsulares inferiores que ahora no van a provenir de ramas del tronco celíaco, sino que van a provenir de ramas per se de la arteria renal. Fíjense ustedes cómo esta ramita esquemática de la arteria renal se dirige hacia la cápsula, ¿sí? Y va a irrigar arterialmente esta cápsula renal, ¿sí? Acá podemos ver nuevamente el esquema. Bien, entonces ramas del tronco celíaco y ramas de la arteria renal, ¿sí? Van a ser aquellas que le van a brindar la irrigación arterial a la cápsula renal, ¿sí? A la cápsula del riñón. Bien, acá voy a ser muy breve, muy breve. Esto lo pueden, digamos, anotar como datos informativos, ¿no? Como miscelánea, como para que lo tengan en cuenta. Son datos de color, ¿no? Este tipo de datos, por ejemplo, no van a constituir el grosor de su examen, ¿sí? El grosor de su examen, por ejemplo, lo va a constituir lo que estuvimos hablando de recién, de irrigación arterial y diferencias con el drenaje venoso. Ahora, acá en este diapositivo lo que ustedes están observando y visualizando son anomalías congénitas
de los riñones, ¿sí? Anomalías que se dan en el curso del desarrollo embriológico, ¿sí? Por alguna alteración de los mecanismos de migración que se producen para la formación de los órganos, ¿sí? Los órganos en el desarrollo embriológico literalmente experimentan migraciones mecánicas, ¿sí? Cambian de posición, cambian de lugar, y a partir de ahí se forma lo que Como un posteriormente situs se... inversus, Claro, sería como un... claro, un situs inversus podría ser una anomalía congénita, ¿sí? Acá no está ilustrado un situs inversus. donde están los dos riñones juntos del lado derecho, Claro, o no, izquierdo. No claro, sé, está de frente a otro. eso es una ectopía renal, ¿sí? Mm, El situs inversus es distinto. No tengo clara la diferencia, pero eso se denomina ectopía renal, que es cuando un órgano se ubica en una posición anatómicamente anormal, ¿sí? En los casos del embarazo ectópico, que calculo que, digamos, también los conoces, ¿no? Los sí, embarazos ectópicos que se dan por fuera de la cavidad pélvica, se pueden dar en la cavidad en abdominal. la trompa. Claro. Bien, ahora, acá lo que estamos visualizando son algunas anomalías congénitas de los riñones, ¿sí? La primera que vemos acá va a ser la denominada riñón sigmoide, ¿sí? Porque describe la forma de la letra sigma del alfabeto griego. Esto se da por una continuación o un seguimiento, mejor dicho, del riñón al colon sigmoide cuando experimenta su movimiento de torsión en el desarrollo, en el curso del desarrollo embrionario, ¿sí? O embriológico, como ustedes quieran llamarlo, ¿sí? Acá lo que sucede es lo siguiente: ustedes saben que el sigmoide tiene forma de letra sigma, algo que se asemeja a esto, ¿no? Esta sería la porción más ilíaca, perdón, del colon sigmoide, y esta sería la porción pélvica del sigmoide, ¿no? Entonces lo que sucede es que el riñón, en el curso del desarrollo embrionario, sigue esta migración mecánica que hablábamos recién, y termina configurando esa forma de letra sigma, ¿no? Es por eso que se le denomina riñón sigmoide o riñón en forma de sigmoide, ¿sí? Ahora bien, fíjense ustedes que desde el punto de vista estructural hay una anomalía. Ahora, desde el punto de vista funcional o fisiológico, este riñón funciona tranquilamente, ¿sí? Este riñón no tiene ningún tipo de alteración funcional o fisiológica, debido a que en su histología contiene a la unidad estructural y funcional de los riñones, que son las nefronas, junto con su glomérulo renal y demás. Entonces, se va a producir la función prevalente del riñón, que es la filtración plasmática para la producción de la orina, ¿sí? Fíjense que acá salen los uréteres, ¿sí? Y son dos uréteres como si fuesen dos riñones, ¿no? Propiamente dicho. Acá lo que vemos es la sínfisis renal, ¿sí? Es la unión entre los dos riñones que terminan constituyendo un solo riñón en forma de herradura. Es una anomalía congénita, pero que tampoco representa un perjuicio, una alteración de el funcionamiento renal normal, ¿sí? El funcionamiento renal fisiológico, ¿sí? Fíjense que los dos riñones están unidos, pero desde esa misma estructura en forma de herradura, que es una sola, es una unidad, salen dos uréteres, al igual que en el caso del riñón sigmoide. Y acá vemos la ectopía renal, ¿no? ¿Qué es la malposición del riñón? Acá vemos un riñón, en este caso sería el riñón izquierdo, posicionado anatómicamente normal, ¿no? Lo que decíamos recién, ¿no? A la altura de las últimas dos vértebras torácicas, las primeras tres vértebras lumbares y demás. Pero por debajo vemos a la ubicación del otro riñón, que debería estar en situación contralateral, es decir, acá, ¿sí? Es la ectopía renal, o ectopia renal, ¿sí? Solamente son datos de colores, tengan en cuenta que esto no va a constituir el grosor de su examen, el grueso de su examen, ¿sí? Pero bueno, digamos, si ustedes ya cumplieron con el grueso de ese examen y ya dijeron, digamos, en una tentativa pregunta lo que tenían que decir, pueden agregar estos datos, y estos datos, estos detalles son los que les ayudan a ustedes a construir una nota más alta, ¿sí? Es la diferencia entre sacar un 4 o sacar un 9, un 10, un 8, ¿sí? A partir de estos datos se construye ese tipo de nota, ¿no? Esa diferencia entre la clasificación numérica. Bien, perfecto. Ahora, arrancamos hablando de las relaciones de los riñones, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que los riñones se ubican en la fosa lumbar, a la altura de la transición toracolumbar, en relación con los músculos del plano profundo de la pared posterior del tronco, específicamente el psoas,
mayor y el cuadrado de los lomos. Acá vemos la salida de un músculo que es un fascículo supernumerario inconstante, que es el psoas menor. El músculo psoas menor es inconstante, ¿sí? No está presente en todas las anatomías, ¿sí? Fíjense que hacia arriba nosotros visualizamos al diafragma, esto es el centro tendinoso del diafragma, estos son los fascículos, los cuerpos carnosos musculares del diafragma que se van a insertar en las costillas pertinentes, correspondientes, y acá está esquemáticamente situado el riñón, ¿sí? Nuevamente repito, retroperitoneal, en situación retroperitoneal, lo repito tanto porque es muy importante, ¿sí? Ahora bien, esta porción que está situada acá se va a relacionar con el diafragma, ¿sí? Y esta va a ser la denominada porción diafragmática del riñón, ¿sí? Esta que está situada acá. Se relaciona con esta porción diafragmática, ¿sí? De todo el vientre muscular diafragmático. Ahora, esta porción más caudal se relaciona con los músculos ya mencionados, ¿sí? Ahora bien, esa fosa lumbar en donde se ubica el riñón va a tener varios planos musculares, ¿sí? Planos que se disponen desde profundo a superficial. Los músculos profundos ya los mencionamos, ¿sí? Cuadrado de los lomos, actualmente llamado cuadrado lumbar, el psoas mayor y el transverso del abdomen, ¿sí? Ahora bien, si nosotros fuésemos a la superficialidad de esos planos musculares, nosotros veríamos acá un músculo muy grande, bien grande, que se origina en este espesor cuadrilátero de color blanco nacarado, que es la fascia o aponeurosis toracolumbar, muy importante. Se origina también la cresta ilíaca, que es el dorsal ancho, ¿sí? Entonces, el músculo más superficial de la pared posterior del tronco, ustedes ya saben que es el dorsal ancho, y constituye la pared posterior superficial de la fosa lumbar, ¿sí? Fíjense que acá se forma un espacio topográfico que se llama triángulo lumbar inferior o triángulo de Petit, ¿sí? Que se configura por el paso del dorsal ancho, del oblicuo externo y de la cresta ilíaca, ¿sí? Esta región es una región de debilidad de la pared posterior del tronco, porque justamente acá no hay tejido muscular, ¿sí? No hay un refuerzo muscular. Entonces, hacer una región de debilidad muscular de la pared posterior del tronco, lo que sucede es que es susceptible de sufrir una protusión de tejido por allí, es decir, una hernia o una protusión. Este triángulo topográfico, perdón, este triángulo topográfico es de interés quirúrgico, ¿sí? Porque acá se dan las hernias, que clínicamente se llaman hernias de Petit, digamos, en homenaje al anatomista que lo descubrió, que es Petit. Actualmente esto se llama triángulo lumbar inferior, ¿sí? Ahora bien, no tengo las imágenes expuestas de los planos musculares, pero si yo saco el dorsal ancho, ¿sí? Lo sacamos, y sacamos acá el oblicuo externo, veríamos al oblicuo interno, también llamado oblicuo mayor. Si yo saco el oblicuo interno, voy a ver el transverso del abdomen, y si yo saco el transverso del abdomen, ahí voy a ver al cuadrado de los lomos con el riñón ahí asomándose, ¿sí? Fíjense que acá, este es el cuadrado de los lomos, ¿sí? Músculo cuadrilátero, este que ven acá, por debajo de la arcada lateral del diafragma, del ligamento arcuato lateral del diafragma, esto es cuadrado de los lomos. Entonces, si yo saco ya el transverso del abdomen, voy a ver ahí asomándose un poquito al riñón, a esa superficie del riñón, a esa porción del riñón, ¿sí? Bien, y acá vamos a ver digamos, las relaciones con respecto a las estructuras nerviosas aledañas, ¿sí? Pregunta. Este nivel raquídeo, ¿cuál era? ¿De qué vértebras estamos hablando acá? Lumbares. Bien, vértebras lumbares. Ahora, ¿qué nervios salen por ahí? Vamos a ver, pensemos, integremos. Que después se termina como en cola de caballo, pero no me acuerdo el techo. Bien, Kevin, exactamente, ¿sí? El plexo lumbar, ¿sí? Digamos, en específico salen las ramas del plexo lumbar, ¿sí? Muy bien, Kevin, exactamente. Bien integrado ahí, bien ahí. Bien, entonces, acá veríamos la emergencia de las ramas colaterales del plexo lumbar, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿de qué raíces nace el plexo lumbar?
¿De qué raíces nace el plexo lumbar? A ver. De L1 a L4. No. El plexo lumbar sale de las raíces de T12 a L5. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver la emergencia de los denominados ramos colaterales largos del plexo lumbar. ¿Sí? Fíjense, esta imagen es del Testud Latarjet. ¿Sí? Y podemos ver nervios saliendo a través del espesor del psoas mayor y el cuadrado de los lomos. En específico, de craneal a caudal, o de arriba hacia abajo, perdón, visualizaríamos al nervio subcostal, perdón, nervio subcostal, o el último nervio torácico que sale de T12, del foramen de conjunción que se forma entre T12 y L1, foramen intervertebral, acuérdense, límites del foramen intervertebral, importante pregunta de examen, ¿sí? Veremos el paso del nervio subcostal, y ahora sí, del nervio ilio-hipogástrico por arriba, señalado con el número 10, y el nervio ilio-inguinal por debajo, señalado con el número 10', ¿sí? Este que está acá. Bien. ¿Cómo sería la posición de los planos sucesivos, ¿no? Si yo hiciese acá, supongamos, los nervios, esquemáticamente hablando, vería al nervio subcostal, al hilo hipogástrico y al hilo inguinal, y acá vería a la musculatura de la pared posterior del tronco, ¿sí? Y por delante de todo esto, a la estructura renal, ¿sí? Al riñón. Entonces, se forma como una especie de sándwich, ¿no? En esta superficie, para el paso de esas ramas colaterales largas del plexo lumbar, ¿sí? Las ramas colaterales cortas del plexo lumbar van a ser las que van a ir a los músculos aledaños, ¿sí? Van a ser los ramos musculares para el psoas mayor, los ramos musculares para el cuadrado lumbar, para el psoas menor en caso de que esté presente y demás, ¿sí? Esta relación es muy importante, es fundamental conocer esta relación, ¿sí? Ahora bien, perfecto, entonces ya tenemos las relaciones nerviosas descritas, ¿sí? Esto es muy importante. Ahora bien, respecto a las vísceras que se van a encontrar en este sector, las relaciones van a ser diferentes, ¿sí? Las relaciones van a ser distintas, justamente porque hay una disposición diversa de acuerdo a la lateralidad de la cual hablemos, ¿sí? De la cual hablemos. No son los mismos órganos que se disponen hacia la derecha que hacia la izquierda, ¿sí? Bien. ¿Cuáles van a ser entonces las relaciones de los riñones desde su cara anterior? En el caso del riñón izquierdo, ¿sí? En el caso del riñón izquierdo, se va a establecer una relación importante con la cara posterior del cuerpo y cola del páncreas, ¿sí? Esto es cuerpo y esto es cola del páncreas, ¿sí? Hacia la derecha, perdón, acá estamos hacia la izquierda, ¿sí? Ahí veríamos la extensión del bafo, ¿sí? Y acá, interpuesto entre estos planos y no ilustrado en esta imagen, visualizaríamos a el colon, ¿sí? El colon transverso, colon descendente, y el ángulo que se forma allí, que se denomina ángulo esplénico del colon, porque es relativo a el bafo, ¿sí? Se da en el bafo esa angulación, entonces se llama ángulo esplénico del colon o flexura esplénica del colon, ¿sí? Todo lo que sea esplénico les está hablando del bafo, ¿sí? Es relativo al bafo. Fíjense ustedes que acá en este ilustrado, este que está acá, estamos viendo otra cavidad, estamos viendo otra cosa. Esto es cavidad peritoneal, ¿sí? Yo para ver lo que está acá, necesito sacar lo que está acá. Necesito sacar esa membrana serosa. Es como un saco, ¿sí? Si yo saco ese saco, voy a visualizar los órganos de la cavidad retroperitoneal, es decir, estos que ustedes visualizan acá, ¿sí? Ahora bien, en el caso del riñón derecho, las relaciones van a ser distintas. ¿Cuáles van a ser esas relaciones entonces? El riñón derecho se va a relacionar con la segunda porción del duodeno, pregunta de examen, es esa porción donde desemboca el conducto colédoco de la vía biliar, ¿sí? Pregunta de examen, segunda porción del duodeno. Y se va a relacionar con el colon ascendente y con el ángulo ahora hepático del colon, ¿sí? Un ángulo que se da acá, por debajo del riñón. Es por eso que se llama hepático, porque es relativo al hígado, ¿no? Ahí lo podemos visualizar, las relaciones de la cara anterior del riñón. Por último, podríamos mencionar acá en este ilustrado, fíjense ustedes, podríamos mencionar relaciones nerviosas de los dos riñones. En este caso, esta relación sí es compartida, y es la siguiente. Fíjense ustedes toda esta cadena de ganglios que visualizan que pasa por acá, ¿no? Por el lateral
de la arteria aorta por detrás de las arterias renales. En este caso está representado de la lateralidad derecha, de la lateralidad izquierda no está ilustrado, pero es toda esta cadena amarillita. Estos son nervios y ganglios simpáticos, ¿sí? De función simpática. Son nervios denominados de la cadena ganglionar laterovertebral simpática. ¿Por qué se los llaman así? Porque están situados en la porción anterolateral de los cuerpos vertebrales. El cuerpo vertebral está situado acá, estos nervios se ubican acá, ¿sí? Y pasan por toda esa cara anterolateral de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Como mencioné recién, son nervios simpáticos. Ahora, yo les quiero preguntar, si son nervios simpáticos y brindan inervación a los riñones, ¿qué tipo de función en el riñón van a promover? Inhibir orinar, porque hay que estar alerta y enfrentar una situación. Muy bien. Bien Andrea y bien Kevin, ¿sí? Muy bien. En el caso específico del riñón, no inhibe el mecanismo de la micción, ¿sí? El mecanismo de la micción sería inhibido ya por centros cerebrales superiores. En ese caso lo que sucedería es que directamente se omitiría la producción de la sensación del deseo de micción, ¿sí? Porque vos en una situación de lucha o huida no necesitas orinar, ¿no? Eso ya lo sabemos todos. Ahora, lo que sucede en el riñón es que se inhibe la filtración glomerular, se inhibe la filtración plasmática, entonces hay un stop, hay una parada del mecanismo de producción de orina, porque no se está filtrando el plasma sanguíneo. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Eso es relacionar, busquen hacer eso todo el tiempo. Bien, desde el punto de vista de la cara anterior del riñón, nosotros vamos a visualizar algunas pequeñas fisuritas que son vestigios de los lóbulos renales. En el paciente pediátrico, el riñón es lobulado debido a la presencia de ciertas fisuras, ¿sí? Y cuando vamos creciendo, esas fisuras desaparecen, entonces el riñón presenta un aspecto ligeramente liso, ¿no? Con estas fisuras que visualizamos desde su cara anterior, ¿sí? Y ya mencionamos, bueno, todas las relaciones de la cara anterior de los riñones. Por supuesto, ustedes ya saben que en el borde superior se asienta la glándula suprarrenal, y acá veríamos en esta región cóncava el hilio renal, donde ingresa el pedículo vascular nervioso y sale el uréter, ¿sí? Y por encima de esta región del hilio renal vemos una convexidad, que es la convexidad parailial superior, y esta es la convexidad parailial inferior, ¿sí? Parailial porque es paralela al hilio, ¿sí? A la región del hilio, región ilial, ¿sí? Del hilio renal. Bien, fíjense acá, vemos, digamos, las flexuras del colon, ¿sí? Esta es la flexura hepática del colon, esta es la flexura esplénica del colon. Fíjense ahí, vemos el bazo, ¿sí? En inglés es spleen, ¿sí? De ahí viene esplénico, ¿sí? Bien. Ahora, desde el punto de vista de la histología o de la constitución anatómica de los riñones, ¿cuál habíamos dicho que iba a ser la unidad estructural y funcional de estos riñones? La nefrona. Perfecto. ¿Cómo es la constitución de una nefrona? El glomérulo renal, que lo que está en la imagen con la cápsula de Bowman, y después el túbulo contorneado proximal, falta uno en el medio, el distal, y después un tubo que es recto, que tampoco me acuerdo ahora el nombre. Perfecto, exactamente. Exactamente, esa es la constitución de la cápsula de Bowman. Esa es la constitución de la nefrona, ¿sí? La unidad estructural y funcional del riñón. Está rodeado por todo este tejido capsular. Obviamente esto a nivel histológico, ¿no? A nivel microscópico, que se llama cápsula de Bowman, ¿sí? Y por dentro contiene a las estructuras que ya mencionaron, ¿sí? El túbulo contorneado distal, el proximal, el asa de Henle, el túbulo colector y demás, ¿sí? Ahora bien, lo que ustedes tienen que saber de esto es que no todos los túbulos colectores van a ser permeables a todas las moléculas, a todas las sustancias, ¿sí? Algunos van a ser selectivos para algunas sustancias y otros no. Es decir, algunos van a permitir el paso, van a permitir la filtración de algunas sustancias y otras no, ¿sí? Por ejemplo, el caso del túbulo contorneado distal, ustedes saben que es permeable al agua y el sodio,
¿sí? Pero, por ejemplo, no es permeable al potasio. Entonces, en ese túbulo contorneado distal se produce la reabsorción de agua y de sodio, pero no la de potasio, ¿sí? Esto se denomina mecanismo de permeabilidad selectiva, ¿sí? Es una cuestión de fisiología. Eso es lo que tienen que saber ustedes, como noción general, para la comprensión de la constitución anatómica del riñón, ¿sí? Histológicamente, el riñón está compuesto por esta unidad que es la nefrona, ¿sí? Bien. Ahora, respecto a la irrigación y a la inervación del riñón, ustedes ya saben que provienen de ramas de la arteria aorta, ¿sí? Y ramas de la vena cava inferior, ¿sí? Estamos hablando de las venas y las arterias renales. Y en el caso de los nervios, va a provenir de ramos de la cadena ganglionar laterovertebral simpática, que sería esta, que son los nervios esplénicos, mayor y menor, y acá por toda una estructura anastomosada de nervios que terminan configurando un plexo que se llama plexo celíaco. Tiene el mismo nombre que el arterial, pero en vez de ser arterial es nervioso, ¿sí? Este es el plexo celíaco o tronco celíaco, ¿sí? Bien, arrancamos hablando entonces de la arteria renal. Las arterias renales van a ser dos, ¿no? Una para el lateral derecho, otra para el lateral izquierdo. Son ramas de la aorta abdominal descendente, pero no del tronco celíaco, sino propiamente dicha de la aorta, ¿sí? Y va a haber ahora nuevamente una dismetría, ¿sí? Va a haber una que es tiene más longitud que la otra, ¿sí? ¿Cuál será? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, porque no se escuchó bien. ¿Cuál de las dos arterias renales va a tener mayor longitud? La izquierda, La derecha. ¿Por qué? porque la derecha no, porque, o sea, está el hígado, entonces. No, perdón, la derecha, sí, porque está más bajo. ¿Puede ser? A ver, no sé, la otra chica que habló, ¿me podría explicar por qué? Y por la orientación de la arteria, o sea, que es oblicuo hacia la izquierda, entonces probablemente quede más lejos del riñón derecho. Exactamente. Muy bien, Ceci. Excelente. Muy bien. Exactamente. Ese es el motivo por el cual la arteria renal derecha tiene mayor longitud que la arteria renal izquierda, por la oblicuidad de la arteria aorta. ¿Sí? Y además por Perdón, la sí. presencia del hígado, ¿no? Hace que el riñón derecho esté un poquito más abajo, un poquito más caudal. Bien. La arteria renal izquierda va a emerger de la cara anterior de la aorta abdominal y se va a dirigir en un plano ligeramente horizontal hasta alcanzar la región del ilio renal. Antes de llegar a ella, se va a dividir en arterias segmentarias, ¿sí? Que se van a dirigir a cada segmento del riñón. Claramente, como pueden visualizar acá en esta imagen del lateral derecho, ¿no? Acá pueden ver. Antes de llegar al ilio, la arteria renal se divide en las arterias segmentarias, ¿sí? Arteria segmentaria superior, arteria segmentaria anterosuperior y así sucesivamente para cada segmento del riñón. El riñón, debido a este motivo anatómico, se divide en segmentos y esta división segmentaria es de interés quirúrgico, ¿sí? En el hígado pasa exactamente lo mismo. Desde el punto de vista anátomo-quirúrgico, hay una división segmentaria de la estructura visceral, ¿sí? De la víscera correspondiente. Fíjense ustedes cómo estas ramas colaterales de la arteria renal se van a meter a la configuración interna del riñón para brindarle la función, para brindarle los sustratos necesarios para su función, ¿sí? Oxígeno, nutrientes, glucosa, factores estructurales y demás, ¿sí? Ahora bien, en el caso de la arteria renal derecha, su trayecto va a ser distinto. Ahora no se dirige en un plano sensiblemente horizontal, sino que se dirige hacia abajo y hacia afuera, pasando por detrás de la vena cava superior. Pasa por detrás de la vena cava superior. Y ahí llega al ilio renal, por supuesto dividiéndose antes en las arterias segmentarias correspondientes a cada segmento del riñón. ¿Sí? Esta relación del paso de la aorta por detrás de la vena cava inferior es importante. ¿Sí? Es bastante importante. Bien. Ahora, un poquito de configuración interna del riñón que no hablamos nada. Fíjense ustedes lo que estamos viendo acá. Este es un corte coronal de un riñón. Una pregunta. Decime. ¿Por qué solamente la del riñón derecho pasa por detrás de la vena cava y la izquierda no?
Porque la Porque vena... ahí en el dibujo, porque ahí en el dibujo, ay, no te puedo señalar, ahí en el dibujo de la parte izquierda, también está la arteria renal por detrás de una vena que sale de la vena cava inferior, la vena renal. Exacto, pero es la vena renal, no es la vena cava. Ah, bien, perfecto, ahí entendí, gracias. Claro, es una... la vena renal es un afluente de la vena cava. ¿Sí? Acuérdense que en el caso de las venas ya no hablamos de ramas colaterales, sino que hablamos de afluentes, porque la dirección es centrípeta, es de la víscera al vaso. Bien, ahora, respecto a la configuración interna del riñón, ¿sí? No hablamos nada. Lo que quiero que ustedes anoten, porque puede ser una pregunta de examen, es lo siguiente. Dentro del riñón, ustedes van a ver unas estructuras, que son estas que están acá, que tienen formas piramidales, ¿sí? Acá las ven, todas estas que tienen formitas de pirámide, que son como estriadas. Estas se van a denominar pirámides de Malpighi, ¿sí? Se escriben así. Se escribe así, Malpighi. Las pirámides de Malpighi. Bien, preguntas de examen. En el intersticio de pirámide y pirámide encontramos unas columnas, que son estas que están situadas acá, que se denominan columnas de Bertin, nombre propio, ¿sí? Para esto la cátedra se rige bajo los nombres propios y les puede preguntar las pirámides de Malpighi, no así tanto las columnas de Bertin, pero anótenlas también por las dudas, ¿sí? Las pirámides de Malpighi y las columnas de Bertin. O por las dudas si están leyendo por ahí, para que sepan a qué se hace referencia, ¿sí? Bien, bárbaro. Ahora, en el caso de la vena renal, las relaciones son un poquito distintas y hay algunas otras cuestiones a mencionar. Partimos de la base de que la circulación, o sea, el sentido de la circulación sanguínea ahora es inverso. En el caso del arterial era de vaso a víscera, en el caso del venoso es de víscera a vaso. Entonces no hablamos de rama colateral, sino que hablamos de afluente, ¿sí? Se denomina afluente. Bien, perfecto. Ahora, pregunta. ¿Cuál de las dos venas renales piensan ustedes que será más larga, tendrá mayor longitud? ¿La derecha o la izquierda? La derecha. ¿Segura? A izquierda. ¿Por qué? Eso es de una vista de hacia atrás, ¿no? Esta es una vista anterior. No, la de al lado, la de donde está la columna. Esta es una vista anterior también. Ah, En la vista posterior verías a las apófisis espinosas, por ejemplo. sí, tenés razón. Sí, cualquiera dije. A La ver. secundaria. ¿Cuál piensan ustedes que será más longilínea, tendrá mayor longitud? La ¿La izquierda? afluente renal izquierda. ¿Por qué? Porque se ve clarito. Bueno, pero a ver, No, ¿cómo me lo podrías aparte- explicar? Porque la vena se encuentra más hacia la derecha. Exacto, exactamente. Sí. La orientación de la arteria aorta es hacia la izquierda, la orientación de la vena cava es seguirle el trayecto, pero del lado derecho, ¿sí? Entonces, como es del lado derecho, la vena renal izquierda tiene que recorrer mayor longitud, ¿sí? Y además se va a establecer una relación bastante importante. Bien, la vena renal izquierda partiría desde acá, ¿no? En este caso está seccionada y reaparece en este sector, ¿no? Se dirige en este trayecto horizontal, no hay mucho para decir, pero cuando está por hacer la afluencia en su tronco venoso principal, entiéndase vena cava inferior, pasa por el ángulo aorto-mesentérico, también llamado ángulo de Tretz. ¿Sí? Fíjense, acá vemos a la arteria aorta y acá vemos a la arteria mesentérica superior. En ese espacio intersticial se mete la vena renal, ¿sí? Y hay algunos casos en donde este ángulo aorto-mesentérico, tradicionalmente llamado ángulo de Tretz, está más obliterado, está más cerrado, y cuando llega a magnitudes menores de 30 grados de angulación, se pueden producir alteraciones del flujo sanguíneo de esa vena, ¿sí? Ahora bien, respecto a las relaciones que se establecen en el hilio renal, lo que tienen que conocer ustedes es la disposición planimétrica de los planos de ese pedículo que
llega al hilo renal, ¿sí? Sucesivamente, si nosotros hiciésemos un esquema desde anterior hacia posterior, es decir, desde superficial hacia más profundo, en el hilo renal, veríamos en primer término la llegada, perdón, llegada no, salida de la vena renal. En el medio, o sea acá, la llegada, ahora sí, de la arteria renal. Y por detrás de todo, la emergencia del uréter, ¿sí? Entonces, esto sería, para que ustedes se ubiquen, esto sería anterior y esto sería posterior, ¿no? Anterior y posterior. Fíjense que acá vemos, acá se puede ver bien clarito, fíjense, porque acá está resecada la vena renal. Entonces, la vena renal tapizaría a la arteria renal, que está en el medio, y atrás aparece la emergencia del uréter, ¿sí? Aparece la emergencia del uréter a partir de lo que se conoce con el nombre de pelvis renal, que es esto que está situado acá, ¿sí? Ahora bien, desde el punto de vista de las afluencias venosas que acá se producen, es importante que ustedes conozcan que acá se produce todo un sistema de afluencias venosas entre la vena renal, la vena ácigos y la vena frénica superior, ¿sí? Todo un sistema que es un sistema reno, ácigos y cabo, ¿no? O sea, el sistema de la vena ácigos, que ustedes saben que drena toda la sangre correspondiente a los espacios intercostales en la cavidad torácica, ¿sí? Y acá vemos a la vena renal, ¿no? Entonces se forma todo un afluente allí, colector, que llega hacia el tronco colector venoso principal, que es la vena cava inferior, ¿no? Y sigue su trayecto hacia arriba, hacia la circulación menor, por supuesto ustedes ya saben que desemboca ¿en qué aurícula? Derecha. ¿Segura? Sí, porque de la izquierda sale la aorta. ¿Segura? Sí, Ay, exactamente. no sé, me hiciste confundir ahora. No, sí, Sí. es así. Sí, Ah, sí, sí. bien, Exactamente, bien. muy bien, perfecto. Bien, eso con respecto Oh, a la esa palabra segura en el examen, que no lo diga el profe. irrigación, eso es todo con respecto a la irrigación arterial y al drenaje venoso, ¿sí? Ahora, con respecto a la inervación, ¿sí? La inervación simpática va a provenir de los nervios que ya mencionamos al principio, es decir, los nervios esplánicos que son procedentes de la cadena ganglionar laterovertebral simpática, ¿sí? Que son nervios simpáticos, y del plexo solar o plexo celíaco, ¿no? Que es este tronco, esta estructura anastomosada de nervios que forman el plexo, ¿sí? Que acá lo pueden ver, en toda la cara anterior de la arteria aorta, ¿sí? Si hacemos zoom acá, en este ilustrado de Netter lo pueden llegar a ver. Todos estos son ganglios procedentes del plexo celíaco que se dirigen hacia el riñón. Y acá ustedes ven el paso de la cadena ganglionar laterovertebral simpática, ¿sí? De acá salen los nervios esplánicos, mayor y menor, ¿sí? Ahora, la inervación parasimpática va a provenir por ramos del nervio vago. El nervio vago, ustedes saben que es el 10º par craneal y le brinda función parasimpática. Entonces, ¿qué tipo de actividad va a promover en el riñón? Si se empieza a despolarizar o si yo con algún medio eléctrico, perdón, no electrónico, si con algún medio eléctrico o aparatológico, el que sea, yo empiezo a estimular esas ramas del nervio vago que van dirigidas hacia el riñón. ¿Qué tipo de función se va a ejecutar en el riñón? Se empieza el procesamiento de la orina, ¿no? Porque se relaja, lo contrario de lo anterior que habíamos dicho, para hacer la micción, ¿Podrías repetirme? que se empezaría en el riñón el procesamiento de la orina. Exactamente, el filtrado glomerular para la producción de la harina, ¿sí? De la orina. Muy bien, exactamente. Bien, perfecto. Y eso es todo respecto a el riñón, ¿sí? Importantísimo, importantísimo, ubicación del riñón retroperitoneal, ¿sí? Eso, digamos, resáltenselo en la punta, en la cabeza, en todos lados, porque capaz que les hacen esa pregunta nomás del sistema genitourinario y listo. Bien, bueno, ¿cómo venimos? ¿Alguna pregunta de riñón? ¿El riñón tiene lóbulos? O sea, ¿tiene nombre cada porción? No. El riñón No. es lobulado en el paciente pediátrico. Cuando crecemos, las fisuras que forman esos lóbulos desaparecen, ¿sí? Lo que sí tiene el riñón son segmentos, ¿sí? Pero esos segmentos son de interés quirúrgico.
Los lóbulos están en el hígado y, por ejemplo, también en los pulmones. Claro, exactamente. Así es. Bien. Bueno, perfecto. Bien, continuamos ahora hablando de el uréter, ¿sí? Pregunta, ¿qué es el uréter? El uréter es por donde sale la orina y va a entrar a la vejiga. Bien. Mide entre 27 y 30 centímetros. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es? Ahí lo dijo Kevin. Un conducto membranoso, dice Kevin. Bien. ¿Solo membranoso? Exacto. Es un conducto Perfecto. excretor, ¿sí? El uréter viene del griego, que significa conducto que expulsa la orina, ¿no? Desde el punto de vista histológico es músculo membranoso porque tiene porción muscular y tiene también una porción membranosa, tiene una porción mucosa, que es la que da a la luz, ¿no? Es la que está en contacto con la orina, ¿sí? Pregunta, ¿qué tipo de músculo podrá tener el uréter? ¿Músculo liso? A ver, ¿por qué? Es medio tonto lo que voy a decir, pero yo pensé que no tiene que contraerse porque tiene que permitir el paso del, Bueno, pero por del ejemplo, el tubo digestivo también tiene musculatura lisa y se contrae para el peristaltismo. Ni idea. Sí, es músculo liso. Pero no, Es músculo liso porque es de control involuntario, ¿sí? Y además porque desde el punto de vista histológico no tiene estrías, ¿sí? El músculo estriado esquelético, que es el voluntario, que controlamos nosotros, tiene estrías en su constitución histológica, entonces por eso se lo denomina estriado, ¿sí? Por ejemplo, el caso del músculo cardíaco, este también es estriado, pero no es de control voluntario, ¿sí? El músculo liso ustedes lo van a poder encontrar en todas las vísceras de la cavidad peritoneal, cavidad abdominal en general, ¿sí? Bien. Entonces, volvemos. El uréter es un conducto músculo-membranoso que va a conducir la orina desde la pelvis renal, es decir, desde este sector hacia la vejiga, que es el receptáculo músculo-membranoso, que se va a distender o se va a vaciar dependiendo el estado de la micción, ¿no? El estado de la orina en este sector, ¿sí? Es por tanto que se va a extender a través de un sector abdominal, ¿sí? Tiene una porción abdominal, tiene una porción ilíaca, tiene una porción pélvica que está situado dentro de la excavación pélvica y por último tiene una porción vesical que es la que se mete dentro de la vejiga. Esta porción también se denomina porción intramural porque se mete dentro del orificio de la vejiga que se denomina meato ureteral superior, son dos a cada lado, ¿no? Bien, el uréter va a medir aproximadamente de 27 a 30 centímetros de longitud, ¿no? Acá dice milímetros, pero son centímetros. Importante eso ahí, ¿no? Bórrenlo. Centímetros. Y acá también vamos a encontrar una dismetría respecto a las longitudes, ¿sí? ¿Cuál uréter piensan ustedes que va a ser más longilíneo, va a tener mayor prevalencia en longitud? El izquierdo. ¿Por qué? Porque está más arriba que el riñón derecho, porque el riñón derecho está por debajo del hígado, que lo tira hacia abajo. Muy bien, excelente, exactamente. La diferencia es aproximadamente de 3 centímetros, ¿no? Se habla de 1 o 2 centímetros más de longitud del uréter izquierdo respecto al uréter derecho, ¿sí? Ahora bien, fíjense ustedes en este esquema, ¿no? Que he sacado del Tratado de Anatomía Humana de Testuta-Target, ¿sí? Acá lo que pueden ver son las distintas porciones, ¿sí? De el uréter, ¿sí? La porción abdominal, porción ilíaca, porción pélvica y la porción vesical. Ahora, fíjense que ustedes que tienen en la extensión del uréter estrecheces y engrosamientos que se denominan usos, ¿sí? Entonces hay estrecheces y hay usos, ¿sí? Entre dos estrecheces hay un uso, ¿no? Ahora bien,
¿Cuáles van a ser entonces esas estrecheces y esos usos? En primera medida encontramos una estrechez superior que va a estar situada acá, que se denomina estrechez pelviureteral, que es la de la primera porción del uréter, ¿no? En su emergencia, en su origen. Después encontramos un uso, que es el uso abdominal, ¿sí? También llamado uso de Schwalbe. Ahí se los voy a escribir. Esto es un nombre propio, por ejemplo. Uso de Schwalbe. No me anda la H. Uso de Schwalbe. Schwalbe. El uso de Schwalbe o uso abdominal. Después vemos la porción ilíaca, una estrechez en la porción ilíaca. Después vemos el uso pélvico o uso pelviano, también llamado uso accesorio de Schwalbe. ¿Sí? Y por último, la estrechez vesical, que es la estrechez intramural, ¿sí? Cuando el uréter se mete dentro de los meatos ureterales, que son los orificios de la vejiga, se constriñe un poquito, se comprime un poquito, entonces se forma esa otra estrechez, ¿sí? Intramural. ¿Bien? Fíjese que acá pueden ver el paso de los uréteres, ¿sí? Que está en situación símil a los riñones, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la ubicación de los uréteres? ¿Qué me contestan? La ubicación, bueno, que tiene tres, bueno, perdón, no, las porciones no. Que pasa, por ejemplo, por delante de las arterias ilíacas, Perfecto, eso está muy bien, pero de forma de de manera concisa, ¿cuál es la ubicación de los uréteres? retroperitoneal. Perfecto, con eso es suficiente. Muy bien. Son retroperitoneales en toda su extensión, ¿sí? Están por fuera del peritoneo y después van a estar por debajo del peritoneo. El peritoneo como que termina acá, ¿sí? Y de él sale, ¿no? Esto es el conducto anal, ¿no? Entonces, el conducto anal en este sector es extraperitoneal, en específico subperitoneal porque está debajo del peritoneo. Bien, perfecto. Acá pueden ver la emergencia del uréter, ¿no? De la pelvis renal, se forma la estrechez pelviureteral. Después ven acá la porción abdominal, que es el uso abdominal o uso de Schwalbe, ¿sí? Después la porción pélvica, ¿sí? Con la estrechez pélvica. Y la estrechez ureteral, estrechez vesical, ¿no? De la porción vesical del uréter. Fíjense el paso de los uréteres, ¿sí? Fíjense que es distinto, ¿no? Esto ya lo vamos a hablar. Bien, y acá fíjense que se puede ver la llegada de los uréteres a la vejiga. Van a llegar al polo superior de la vejiga o segmento basal de la vejiga y van a desembocar a través de dos agujeros o dos meatos que se llaman meatos ureterales, el superior derecho y el superior izquierdo para el uréter correspondiente de la lateralidad correspondiente, ¿sí? Fíjese ahí que hay una línea, ¿no? Esa pequeña línea que se observa allí representaría el meato ureteral y ahí se mete el uréter, ¿no? Desemboca adentro y ahí estaría la estrechez vesical, ¿sí? Acá se forma un triángulo dentro de la configuración interna de la vejiga que se denomina trígono vesical o trígono de Litiud, ¿sí? Este trígono vesical es un triángulo equilátero que se configura por la confluencia de los meatos ureterales superior, derecho e izquierdo y la emergencia de la uretra, ¿sí? Configuran este triángulo equilátero que ha recibido el nombre de trígono vesical, ¿sí? Bien. Acá nuevamente la porción abdominal, porción ilíaca y demás. Bien, vamos a hablar ahora de las relaciones abdominales de los uréteres. La disposición de los uréteres es símil a los riñones, es decir, retroperitoneal. Entonces las relaciones van a ser bastante parecidas, ¿no? Bastante símiles. Fíjense ustedes acá cómo el uréter se relaciona, en este caso, con la segunda porción del duodeno, con lo que sería acá el borde medial del riñón, ¿sí? Y acá es distinto, se relaciona con el borde medial del riñón, pero ahora va a estar tapizado por el colon, ¿sí? En este caso tendríamos el colon descendente, ¿no? Fíjense ustedes, acá visualizamos el colon descendente, este es el colon ascendente. Recuerden que este esquema, esta ilustración representaba la cavidad peritoneal, ¿sí? Yo para ver esto tenía que sacar esto, y por transparencia, por translucidez, se puede visualizar... Perdón, colon descendente, ¿no querrás decir duodeno? Eso que señalaste recién. ¿Esto? Porque ahí está el estómago, sí, lo que pusiste como con zoom recién. ¿Esto? Sí, no, ¿O arriba? cuando subiste recién con zoom. Claro. Eso, ahí, no está, eso es el estómago, duodeno, yeyuno, y sería Claro. colon.
Acá estaría el colon descendente, que no está esquematizado en la imagen. Ah, bien. Claro, Perdón, no te había entendido, no, como estaba fijándome en la figura, pensé que... de buena, no, no, es verdad. Sí, esto por supuesto es el duodeno, ¿no? Esta primera porción, segunda, Sí. tercera y esta es la cuarta. Bueno, bien. Entonces, acá por translucidez, esto es un detalle que van a tener que prestar un poquito de atención visual, ¿no? Creo que se llega a ver igual. Acá por translucidez se llega a ver el paso del uréter. No sé si lo ven. Fíjense, acá está la arteria ilíaca, ¿no? Eso sí se llega a ver bastante, de manera Sí, sí, bastante se ve. clara, ¿no? Y acá se ve el paso del uréter, ¿sí? Por translucidez se ve que pasa por detrás de la cavidad eh, peritoneal, ¿no? En situación retroperitoneal. Andrea, ¿vos querías preguntar algo? No, Bien, gracias, Valentín. de una. Bueno, fíjense ustedes estos vasos que ven acá, que irrigan al colon. ¿Cómo se llaman? Arteria mesentérica inferior y superior. Muy bien, exactamente. Las arterias mesentéricas, ¿sí? Excelente. Muy bien, perfecto. Bien, esas son las relaciones de la cavidad abdominal, ¿no? Las relaciones abdominales. Por supuesto, el uréter en toda su extensión, en su trayecto, hasta llegar a la excavación pélvica, se asienta en el cuerpo muscular del psoas mayor. Este es el psoas mayor, ¿sí? Psoas mayor. Bien, ahora, en el caso de las relaciones ilíacas, ustedes van a encontrar, o vamos a encontrar, una ley que se llama ley de Luchka, ¿sí? Ley de Luchka. La ley de Lushka en realidad no es una ley per se, porque no se repite en todas las anatomías, ¿sí? Para que sea una ley debe repetirse en todas las anatomías. Como no se repite en todas las anatomías, no es una ley, literalmente hablando, pero en la literatura anatómica ustedes la van a encontrar bajo este nombre, la ley de Lushka, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la ley de Lushka? Perdón. Nos habla de las relaciones existentes entre las arterias ilíacas, ¿sí? Y los uréteres, ¿sí? Lo que sucede es lo siguiente. Supongamos que acá viene la aorta, ¿no? ¿En dónde terminaba la aorta? ¿En dónde se daba esa trifurcación en sacra media e ilíacas comunes derecha e izquierda? ¿A qué altura? L4, L5. Muy bien, excelente. Entonces acá se trifurca, ¿no? Acá tendríamos ilíaca primitiva derecha, ¿no? Ahí. Acá tendríamos, ¿no?, la sacra media, que no la voy a dibujar, y acá tendríamos la arteria ilíaca común izquierda, ¿no? Y acá, de nuevo, las ilíacas comunes se bifurcaban en ilíaca interna, también llamada hipogástrica, e ilíaca externa, también llamada ilíaca externa. No tiene otro nombre. Bien, ahí la vemos, ¿no? ¿Se ubican ahí? Sí. Bien, bárbaro. Ahora sí, prestamos atención. La ley de Lushka nos dice que el uréter derecho va a pasar por 1,5 centímetros por encima de la bifurcación de la ilíaca común. Mientras que el uréter izquierdo va a pasar 1,5 centímetros por debajo de la bifurcación de la ilíaca común. ¿Sí? Fíjense, ahí este dibujito, la verdad que me lucí, porque me salió bien. Acá pueden ver, ¿no?, cómo pasa 1,5 centímetros por debajo de esta bifurcación, y acá, perdón, 1,5 centímetros por encima de esta bifurcación, y acá 1,5 centímetros por debajo pasa el uréter de la bifurcación de la ilíaca común, ley de Lushka, ¿sí? Esa es la relación ilíaca, ¿sí?, de los uréteres. Importante relación. Sepan que pasa por delante, ¿sí? Bien, perfecto. Y ahora vamos a hablar, perdón, pasa por delante solo el uréter derecho de la arteria. El izquierdo no pasa por detrás. Pero se da esa relación de dismetría en la longitud de 1,5 centímetros, ¿sí? Acuérdense, ley de Lushka. Ahora, las relaciones pélvicas van a ser distintas de acuerdo al sexo del cual hablemos. Por supuesto, no va a ser distinta una pelvis femenina que una pelvis masculina, porque encontramos órganos distintos. En el caso del sexo masculino encontramos la próstata ausente en la mujer, y en el caso del sexo femenino encontramos el útero ausente en el varón, ¿sí?
Esto va a generar diferentes relaciones del uréter, ¿sí? Fíjense, acá visualizamos, ¿no?, el sacro, la porción ilíaca del hueso coxal, y acá vemos a la arteria ilíaca común, con su región de bifurcación ilíaca externa y la ilíaca interna, también llamada hipogástrica. El caso del uréter derecho pasa por delante, ¿sí? Pero el caso del uréter izquierdo, fíjense que del lado derecho está ilustrada la arteria, pero del lado izquierdo no está ilustrada la arteria ilíaca común, justamente porque si la pusieran de este lado, no se vería el uréter, ¿sí? Entonces, el caso del uréter izquierdo pasa por detrás de la arteria, en el caso del sexo masculino, eso no lo mencioné, importante. Sexo masculino. Entonces, se mete dentro de la excavación pélvica, esto es la abertura superior de la pelvis, acá vemos la sínfisis del pubis, y en situación retropúbica, por detrás del pubis, a la vejiga, ¿sí? Y los uréteres llegan dirigiéndose hacia abajo y hacia adentro para alcanzar el polo superior, o segmento basal de la vejiga, y a los meatos ureterales correspondientes, ¿no?, los pertinentes. Fíjense ustedes las relaciones, ¿no?, de esta manera. Eso en el caso de una pelvis masculina. En el caso de una pelvis femenina, nosotros encontramos la presencia del útero, ¿no? Perdón. Encontramos la presencia del útero. Al encontrar la presencia del útero, encontramos otros medios de fijación, ¿sí? Porque como hay una víscera que no está presente en el varón, hay otros medios que tienen que fijar esa víscera. Cuando hablamos de medios de fijación, hablamos de ligamentos, ¿sí? Por lo general se habla de ligamentos. Bien, que en artrología se los denomina medios de unión. Bien, entonces fíjense ustedes, acá vemos el paso del uréter derecho, ¿sí? Y fíjense la relación que se da acá. Acá se forma una fosa que se llama fosa ovárica por el paso del uréter derecho y la confluencia del ligamento ancho, ¿sí? Ligamento ancho, paso del uréter, fosa ovárica, ¿sí? Y esa es la única relación distinta que hay, ¿no? O sea, la formación de una fosa, que es la fosa ovárica, por el paso del uréter, que en el caso del varón eso no se da. Bien, un dato de color que tienen que tener en cuenta cuando hablen de ligamentos pélvicos. Tienen que saber que los ligamentos pélvicos o pélvicos perineales, ¿sí?, tienen en su constitución histológica fibras conjuntivas contráctiles, ¿sí? Fibras contráctiles. Tienen algunos miocitos, ¿sí? Tienen algunas estructuras musculares que promueven la contracción. Recuerden que los ligamentos del aparato locomotor no se contraen, los ligamentos solamente ligan y brindan mayor o menor tensión de acuerdo a la disposición que tengan, pero no tienen esa facultad contráctil. En el caso de los pélvicos, sí. ¿Sí? Son los únicos ligamentos que tienen facultad contráctil, ¿sí? Acá vemos una vista posterior, ¿no? Acá vemos la llegada de los uréteres, ¿sí?, de esta manera. Bien, perfecto. Ahora, dentro de las... Sí. ¿Por qué tienen esa función contráctil? Si en esa región y no en otras. No lo sé. Es una cuestión, calculo, esto es una suposición mía, no lo sé. Calculo que es una cuestión filogenética, ¿sí? Una cuestión de adaptación a la función que se da en el piso pélvico y en la pelvis, ¿sí? Porque todas esas estructuras que están allí cumplen muchas funciones esfinterianas, ¿sí? Funciones valvulares, de apertura y cierre. Entonces, como cumplen esas funciones, el medio de fijación, yo estimo, supongo, también tiene que tener cierta resistencia elástica, es decir, cierta capacidad contráctil. ¿Bien? Pero es una suposición mía, la verdad que no lo he encontrado de por qué tienen fibras contráctiles. No, gracias, tiene lógica, gracias. Bien. Ahora, las relaciones intramurales van a ser las que se dan dentro del meato ureteral y de la vejiga, ¿no? Esta es la porción vesical ya del uréter, ¿sí? Y acá vemos la llegada de los uréteres. Este ilustrado ya lo vimos, fíjense, llegada de los uréteres a los meatos ureterales, derecho, izquierdo, ¿no? Y acá vemos la formación del trígono vesical o trígono de Litiud. ¿Cuál es el interés de esto? Que en su extensión es liso, ¿sí?, a diferencia de toda la otra capa de mucosa, la otra capa mucosal de la vejiga, que es rugosa, ¿sí? Acuérdense que era un triángulo equilátero que se daba por la confluencia de los meatos ureterales, superior, derecho, izquierdo, y la emergencia del uretra. Ahora bien, fíjense ustedes esta imagen. Acá vemos un pliegue mucoso del meato ureteral. Este pliegue mucoso va a tener la función de ser un esfínter fisiológico,
¿sí? ¿Por qué? Porque cuando la vejiga se llena en su capacidad máxima total, lo que sucede es que el contenido que tiene dentro de ella, es decir, la orina, aprisiona este repliegue de mucosa y produce el cierre esfinteriano, ¿sí? Este esfínter fisiológico, no anatómico, ¿no? Entonces evita la fuga del contenido que está allí dentro, orina, ¿sí? Entiéndase, la orina. La capacidad de llenado máximo de la vejiga es de 350 mililitros, ¿sí? Pero es una capacidad de llenado máximo excesiva, porque ese llenado, o sea, si vos le metés 350 mililitros de agua, o de orina, lo que sea, a la vejiga va a estar muy distendida y va a estar muy próxima a ceder en sus porciones esfinterianas para la expulsión de la orina. Ahora bien, ¿en qué cantidad se produce la percepción del deseo de micción? En los 250 mililitros de capacidad ya se promueve a partir de los mecanorreceptores esa información a los centros cerebrales superiores y vos sentís el deseo de orinar. A partir de ahí vos tenés el comando voluntario, el comando somático, es decir, el esfínter externo de la uretra y el esfínter externo de la vejiga son de control voluntario, es decir, son musculatura estriada. Entonces vos lo podés contraer y posponer la micción, ¿sí? Cuando una persona, digamos, se abstiene de ir al baño, está haciendo eso, está contrayendo los esfínteres externos, ¿sí? Bien. Perfecto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. En la imagen anterior, lo que explicaste primero, no te puedo, lo que está al lado de la vejiga, que vos dijiste, en esa punta, Pliegue mucosa. ese pliegue de la mucosa se cierra para que no se escape la orina. No entiendo bien el dibujo ese, ¿qué sería cada cosa? Claro. Esto sería el meato ureteral. Sí. ¿Sí? Y esto sería la pared de la vejiga. ¿Sí? Esta es la pared de la vejiga. Bien, Perfecto. o sea, sería esto. Ahí va, listo, perfecto, gracias. No, por favor. ¿Sí? Cuando la vejiga se llena, esto hace así. Y evita la fuga. Bien. Ahora, desde el punto de vista de la constitución anatómica, es decir, la histología de los uréteres, vamos a encontrar que tenemos una capa externa que va a ser la túnica adventicia del uréter, que se encuentra en relación con el peritoneo parietal posterior. Como ustedes ya saben, el peritoneo tiene en su extensión mucha grasa que es visceral. Entonces, acá va a haber mucho tejido adiposo circundante. Fíjense ustedes que acá está totalmente identificable. Este es un corte histológico con tinción, ¿sí? Acá lo que se ha hecho es poner un tinte a la estructura anatómica y verla en microscopio. Y lo que se ve es esto, ¿no? Esas pelotitas que ustedes ven ahí, que están separadas como por pequeños tabiques, son los lóbulos adiposos, son los adipocitos, ¿sí? Esos tabiques son fibras colágenas que forman tabiques interadipositarios, ¿no? Y eso va a ser parte de la túnica adventicia del uréter, ¿sí? Ahora bien, por dentro de esa túnica adventicia encontraríamos una serosa, y por dentro de esa túnica serosa encontraríamos dos capas musculares, una externa longitudinal y una interna circular, ¿sí? De esa musculatura lisa, como ustedes ya saben, de control involuntario. Y por último, la más profunda de todas será la porción o la capa de la mucosa del uréter, ¿sí? Esta mucosa que está en contacto con el contenido que pasa por el uréter, es decir, la orina, ¿sí? Allí. Acá ven otro tipo de corte. Esto muestra el epitelio del uréter que se llama uretelio. Se llama el epitelio del uréter. ¿Sí? Es un epitelio de transición, simplemente, ¿no? Digamos, desde este punto de vista, lo que yo quiero que quede acá es que es músculo membranoso. ¿Sí? Que tiene músculo. Si tiene músculo, tiene capacidad contráctil. No es una capacidad contráctil voluntaria, pero sí es una capacidad contráctil al fin. Bien, ahora, los vasos y los nervios. ¿Cuáles van a ser las arterias que van a irrigar al uréter? ¿Cuáles serán esas arterias? Arterias renales. No específicamente, pero sí hay unas ramas de las arterias renales que le brindan función. Mira, fíjate acá. Arteria renal,
ramita de la arteria renal que va al uréter. Sí. Sí. Bien. Em, Las arterias que van a irrigar a los uréteres van a ser las arterias ureterales, superior, media e inferior. ¿Sí? La superior es una rama colateral de la arteria renal, como muy bien dijo Ángeles. Después encontramos la arteria ureteral media, que es una rama colateral de la arteria espermática, en el caso del varón, u ovárica, en el caso de la mujer. Y por último tenemos acá a la arteria ureteral inferior, que es una rama colateral que puede salir de la arteria ilíaca común o la arteria ilíaca interna, también llamada hipogástrica, ¿sí? Le va a brindar la irrigación arterial, ¿no? Acá podemos ver nuevamente lo mismo en esta imagen, ¿sí? Fíjense ustedes, arteria renal, arteria ureteral superior, arteria espermática u ovárica, que brinda la ureteral media, y por último la ureteral inferior, ¿no? Allí. También tiene una irrigación colateral accesoria, que puede estar presente o no, es inconstante, que proviene por ramos de la arteria pudenda interna, ¿sí? Ahora bien, desde el punto de vista de la inervación, los nervios van a ser los mismos que el caso del riñón, ¿sí? Nervios que vienen de la cadena laterovertebral simpática, nervios que vienen de los nervios esplánicos y el nervio pudendo interno, ¿sí? O nervio pudendo, que ustedes ya saben, que pasa por la escotadura ciática mayor del hueso ilíaco, ¿sí? Una importante relación del aparato locomotor con ese nervio, ¿sí? Nervio pudendo, el nervio de la vergüenza, ¿sí? Bien, perfecto. Hemos hablado entonces de riñón y de uréteres, ¿sí? Ya estaríamos sobre la hora. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. A ver, voy a pasar todo esto y vamos a venir acá. Bueno, vamos a dar por finalizada la clase, ¿sí? Espero que les haya gustado y les haya servido, ¿sí? No se vayan todavía, por favor, no se vayan, por favor. Bien, como ustedes ya saben, yo doy clases particulares de anatomía, ¿no? Hace bastante tiempo he sido pasante de la cátedra, he sido alumno de la cátedra, yo soy estudiante avanzado de la carrera, ¿sí? Estoy en 5º año y bueno, yo, digamos, me gano la vida dando clases. Si a ustedes les gustó mi metodología, mi pedagogía, mi didáctica, no sé, mi personalidad, mi forma de explicar, me pueden contactar para tener clases, ¿sí? Yo tengo 2 modalidades de cursos, ¿sí? 2 modalidades de cursos. Una es una modalidad con clases grabadas, ¿sí? En donde van a tener todas las clases teóricas grabadas, todas, son 30 aproximadamente, con artículos de investigación y divulgación anatómica, que son datos informativos, ¿sí? Como por ejemplo cuando yo les hablaba de las anomalías congénitas del riñón, ¿sí? Todos esos son datos informativos, no les va a constituir el grosor de su conocimiento anatómico, pero sí van a ser datos de colores que es curioso, ¿no? Son como miscelánea, ¿no? Son las curiosidades. Van a tener guías de estudio subidas en formato PowerPoint, van a tener formularios de autoevaluación, que los voy a corregir yo, y algunas infografías, que son resúmenes que están hechos en, digamos, supónganse, músculos del antebrazo, que ustedes saben que son un montón. Bueno, en una imagen, en una infografía, ustedes tienen toda la disposición en grupos y planos de los músculos del antebrazo, ¿sí? Con lo más importante a conocer. Es un resumen pedagógico para que ustedes lo utilicen para su estudio, ¿sí? Todo esto ustedes van a poder acceder por 6.000 pesos, se puede pagar en 3 cuotas y hay 2 por 1, ¿sí? Desde ese punto de vista yo intento tener un precio accesible, ¿sí? Porque yo, digamos, yo también soy estudiante, yo sé la economía de un estudiante. Y por otro lado tengo un curso completo, que este es ultra completo, la verdad que intento hacerlo lo más completo que puedo y brindar todas las herramientas que puedo para garantizar realmente la comprensión del concepto anatómico en general, ¿sí? Acá tienen clases teóricas sincrónicas, ¿sí? Como ahora, que quedan grabadas y se suben a un Classroom, artículos de investigación, igual que acá, guías de estudio, formularios de autoevaluación e infografías, ¿sí? Pero a diferencia de la primera modalidad, yo les doy un acompañamiento todo el tiempo por WhatsApp, ¿sí? Supónganse que ustedes están estudiando y les surge una duda de X tema, me mandan un mensaje y yo se las contesto al instantáneo, ¿sí? Se las contesto al toque roque, para que ustedes puedan saldar esa duda
cuando están estudiando, ¿sí? Por supuesto, si estoy con el teléfono ahí. Si no, me demoro capaz unas horitas, pero por lo general siempre intento contestar rápido, ¿sí? Después, tenemos clases prácticas con huesos y vísceras. Yo tengo modelos anatómicos de huesos, no son huesos cadavéricos reales, pero son representaciones similares, iguales. Y tengo vísceras también. Hago las clases prácticas de vísceras. Supongamos que esta semana, por ejemplo, me toca con las chicas del curso clase práctica de corazón, ¿no? Porque hablamos del sistema cardiovascular, entonces el fin de semana vamos a tener la clase práctica del corazón, en donde van a tener la posibilidad de vivenciar la experiencia de palpar el corazón, de tocarlo, de ver las cuerdas tendinosas, de ver las válvulas y demás, ¿sí? Y hay prácticas de exámenes orales, todos los fines de semana también. Yo lo que intento hacer acá es ejecutar el ejercicio de la integración, el ejercicio del razonamiento y además entrenar algunas facultades que son transversales a la anatomía específica, son transversales al contenido teórico de la anatomía en sí. ¿A qué me estoy refiriendo? Ustedes pueden saber muchísimo, pueden saber un montón, pero quizá no tienen las habilidades de expresión, de oratoria, de seguridad o la capacidad emocional para afrontar la situación, para expresar ese conocimiento de manera eficiente y efectiva. Entonces, lo que yo intento hacer con esas prácticas de exámenes orales es una habituación cognitiva a esa situación que es similar al examen final. Obviamente, no es el examen final, pero es similar. Entonces, yo lo que intento es producir esa habituación, ¿sí? Producir esa adaptación cognitiva para que ustedes ya estén entrenados, tengan más cancha, ¿sí? Yo pienso que hay que entrenar todo, que ustedes tienen que entrenarse bajo cierta presión, tienen que simular el partido, ¿no? El partido sería el examen final. Bueno, ustedes tienen que simularlo a través de entrenamientos y tienen que entrenarse, tienen que practicar el uso de la terminología anatómica, tienen que practicar su flexibilidad cognitiva, ¿sí? La capacidad de ir de un tema a otro, la capacidad de relacionar un tema con otro, la capacidad de responder algo que vos no habías pensado hasta ese momento, en ese instante que te lo preguntan, ¿sí? Y no demorarte, porque ese instante que te demoraste quizá te resta puntaje en un examen final, ¿sí? Entonces, este curso tiene un valor de 22.500, obviamente porque acá yo lo hago lo más completo que puedo, yo estoy todo el día estoy subiendo cosas, ¿no? Infografías, estoy subiendo, supónganse ustedes, ¿se acuerdan en la región posterior del tronco? Que vimos un triángulo que se llama triángulo de Petit, en donde hay hernias por ahí. Bueno, yo subo publicaciones en el Classroom todo el tiempo de esos espacios topográficos, ¿sí? Espacios topográficos glenumerales, el túnel carpiano, límites, contenido, el conducto de Hunter, el diatodeductor, del que sea. ¿Sí? Estoy todo el tiempo actualizando para que ustedes tengan esa información al acceso, ¿no? Libre dentro de ese Classroom. Se puede pagar en 3 cuotas y también hay 2x1, ¿sí? También hay 2x1, es decir, ustedes pueden pagar con un compañero y pagaría cada uno la mitad en 3 cuotas, ¿sí? Supónganse la mitad de 3 cuotas quedaría en cuotas de 3.000 pesos aproximadamente. No, perdón, estoy diciendo mal. No, bien digo, ¿sí? Cuotas de 3.000 pesos aproximadamente. Bien, cualquiera de ustedes que quiera contactarme, me avisa, ¿sí? Yo cada X tiempo voy a seguir dando clases gratis, ¿sí? De esta misma modalidad, así que yo les voy a estar mandando los mensajitos por los grupos, ¿sí? Si a ustedes les parece, podemos armar un grupo, ¿no? Entre nosotros, los que hemos estado acá, ustedes me mandan un mensaje si quieren formar parte de ese grupo y hacemos las clases gratis, ¿no? Cada X tiempo, no les prometo que van a ser todas las semanas, porque también ando bastante a full, con muchas cosas, ¿no? Pero supónganse una vez cada 2 semanas y demás, para ustedes me piden un tema o algo y lo charlamos, ¿sí? Lo hablamos. Bueno, espero que les haya servido la clase, que les haya sido de utilidad, que hayan comprendido algunos otros conceptos anatómicos de este sistema. Y lo último que les pediría es si ustedes pueden sacar una fotito y subirla al Instagram para etiquetarme, ¿sí? Mi Instagram es este, ¿sí? Síganme también en el Instagram, subo bastante contenido ahí, estoy bastante activo, ¿sí? Acá al final yo les quería mostrar algunos de, digamos, de los resultados, ¿no? Entre comillas. Esto yo sé que es muy marketinero, pero bueno, qué sé yo vivo de esto, ¿no? Algunos de los resultados y síganme en Instagram, ¿sí? Subo mucho contenido, es gratis, ¿no? No tienen que abonar nada. Tengo videos en YouTube también, así que síganme ahí y si pueden, por favor,
si me hacen ese favor de sacar una foto, ahora una captura, lo que sea, y subirla al Instagram y etiquetarme, así de esa manera puedo llegar a más personas. No sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes me quiere dar un feedback de qué le resultó la clase, qué le pareció, le gustó o no le gustó. Sí, me encantó. Es sobre todo las clases virtuales que nos faltaron en el año pasado y así como que uno puede preguntar más ahí al momento, digamos. Pero no, estuvo muy bien explicado y las preguntas también estuvieron muy buenas. Pero sí, me gustó muchísimo. Ay, que se pueda dar otra clase también. Buenísimo, Tengo muchas una gracias. pregunta. La modalidad 1 es la que yo compré, Claro, pero me falta la parte de los huesos no, de la, pará, ay, ¿cómo dice? Las terminologías orales, no alcanzo a ver. claro, pero vos compraste la 1. Claro. Sí, me estaba fijando que me falta la clase práctica con los huesos y las vísceras y la práctica de examen orales, que eso es importantísimo. Yo, por lo menos para mí es importantísimo porque soy media lela. Cuando estoy dando un oral me retrabo. Y De eso una, me rejuega en contra. de una. Bueno, por ejemplo, ese tipo de cuestiones son las que elaboramos cuando se da un examen. Cuando se da un examen dentro de mi curso, ¿sí? Yo lo que hago es no ponerle un puntaje, porque para mí es al pedo. Yo creo que la calificación numérica no representa el nivel de conocimiento que alguien tiene, pero ese es otro tema. Lo que yo hago en el curso es darle una devolución de cómo estuvo su rendimiento cognitivo, ¿sí? De esos mecanismos, Claro. de por qué se demoró, por qué si comprende el concepto no lo dice bien. Hay una cuestión emocional, hay ansiedad que termina siendo autosabotaje. Bueno, esas cosas son las que elaboramos y las que trabajamos, que Sí. son las verdaderamente importantes, ¿sí? Porque a la hora de rendir un examen final, aquellos que hayan rendido exámenes finales orales saben que básicamente es en la cancha se ven los pingos y vos ahí te la tenés que arreglar. Tenés que sacar una cuantía propia, un valor propio, ¿no? Entonces Mm, esas cuestiones son las que elaboramos, ¿no? Como decías vos, Ángeles. mm. Sí, No sé, y los profesores lo tienen re en cuenta a eso, pero to- re en cuenta. totalmente. No sé si alguna otra quiere darme un feedback o algún otro chico, un feedback de qué le pareció la clase, cómo se está sintiendo con la materia. Bueno, Valen, ahora me toca, igual yo ya te he dado unos 80 feedbacks, pero siempre en tus clases, pero me encanta varias cosas, me gusta que mostrás una imagen, Claro. usas mucho la imagen, creo que es loco, pero uno lee la anatomía y los que lo escribieron están frente a un cuerpo que está diseccionado y uno se olvida de eso. Y esto es lo que me gusta mucho de lo que vos haces mucha imagen y se nota tu conocimiento. Me gusta que lo haces muy interactivo, o sea, lo obligas a uno a pensar en la respuesta y a enfrentarse con lo que sabe y con lo que no sabe y a conectar. Eso es algo que siempre en todas tus clases me ha gustado muchísimo, me parece genial, porque haces que uno esté activo, recordando Claro. activamente. Eso me parece. Está buenísimo, aparte las diapositivas son muy dinámicas. Me acuerdo esta una que nos diste de plexos nerviosos, que las flechas iban avanzando, o sea, tenían una dinámica. O sea, les noto un nivel incluso de, o sea, se te nota la pasión por la anatomía y ¿Qué haces en que no lo que estás haces. en medicina? Digo yo. Ahora, este año o el año que viene me meto. Bien, ahí. Hay que ver si me dan los tiempos. Bueno, chicos y Concuerdo chicas, con lo que dijo Andrea también. Quería genial. preguntar, ay, perdón, estaba hablando. Yo quería preguntar, por ejemplo, supongamos que yo sí quiero pagar el 2 por uno, pero el de la segunda modalidad que planteaste. Pero supongo que has estado dando clases antes. Esas clases que yo no, que no las tuve, ¿cómo haces con eso después? ¿Me podrías repetir la pregunta? La pregunta es, supongamos que yo decido pagar la segunda modalidad, esa que das.
Supongo que antes has estado dando clases, por lo que dicen las chicas, de otros temas. Pero como yo no estuve, ¿qué pasaría con esas clases? Claro, mira, te lo contesto de la siguiente manera. Por lo general lo que se hace es, digamos, reunir X cantidad de personas que inician el curso con las clases sincrónicas, ¿sí? Entonces supongamos que iniciamos el curso el 20 de marzo. 20 de marzo empezamos con las clases sincrónicas, ¿sí? Vos vas a arrancar con el curso ya desde cero, ¿no? Pero ahora supongamos que vos iniciás el curso, después, y hay clases que vos no viste, como vos me estás comentando. Bueno, esas clases teóricas de las cuales vos estuviste ausente quedan grabadas, y además, por tu condición de haber ingresado después, lo que se hace son clases de consulta, ¿sí? Entonces supongamos que vos te ves las clases de la semana y no comprendes un concepto, y yo, digamos, vos no me podés hacer la pregunta sincrónica. Entonces, para evitar esa laguna en el curso, yo la tapo con una clase de consulta, ¿sí? Entonces vos, aquello que no comprendés o aquello que necesitas otro tipo de explicación, hacemos una consulta, organizamos una consulta, ¿sí? Entonces el curso que vos decís empezaría el 20 de marzo, Fue una de suposición, nuevo. Ah, fue una suposición. ¿y Ahora cuándo estoy, empezaría de nuevo? ahora estoy por terminar justamente este curso, estamos en las últimas clases, termina el 13 de marzo, ¿sí? Yo no sé si el 20 de marzo arrancamos de nuevo otra rueda, ¿no? Otro curso, pero probablemente dentro de este mes ya arranquemos nuevamente, de nuevo. Yo voy a estar avisando, ¿no? Por eso síganme por las redes sociales y demás. Voy a estar avisando todas estas cuestiones, ¿sí? Las fechas y demás. Bueno, gracias. Quería saber eso nomás. No, por favor. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado de esta clase. La verdad que hemos pasado un buen rato. Además de todo, creo que es importante generar un espacio donde, no sé, nos sintamos cómodos, ¿no? Avísenme el tema del grupo, ¿sí? Para continuar con estas clases y ya tener como un grupito ya de personas que venimos con este rodaje, ¿sí? De clases gratis, ¿no? Estoy hablando de clases gratis, no, nada pago. Háblenme al WhatsApp, al privado, aquellos que quieran estar en ese grupo, y yo los voy agregando y vamos haciendo una pequeña comunidad, ¿no? De Y clases Igual, otra Vale, gratis. me pregunta. parecería, Sí, estaría perdón. fantástico. Y otra pregunta que quería hacer era, ¿en dónde están las clases esas grabadas? En Las de YouTube, pero ¿en qué canal? estas, No, las clases grabadas que subiste en YouTube, decís que habías dicho algo así. eh, No sé cuál es el usuario. No, la ah, sube en Classroom, un Classroom en privado. claro, pero hay algunas que están Ah, gratis en YouTube, están en este usuario, mira. A ver, me estoy yendo re atrás. Están acá, mira. Ahí. Buscame en YouTube, así, Holistic. ¿Sí? Ahí hay clases gratis también. Digamos, clases que he subido que ¿cómo? son de... ¿En dónde? Ahí, mira, ahí en la esquina inferior izquierda, Holistic. Búscame. ¿Sí? Ah, no me sale. Si no, después yo comparto el enlace. Hay varias clases ahí, varias clases que hicimos durante el año pasado, con los chicos que ingresaron el año pasado. Ahí quedaron subidas varias, que son muchas de aparato locomotor, mucha osteología, artrología, miología, ¿sí? Bien, chicos y chicas, les mando un abrazo, ¿sí? Háblenme para que armemos el grupo, así tenemos estas clases y vamos agarrando un ritmo, ¿no? Y armamos una comunidad, ¿no? La pasamos bien charlando de anatomía. Dale, dale. Muchas gracias, Y Valen. muchas Igual gracias. Muchísimas gracias. está bueno esto de difundir lo que estás haciendo para ayudarte. Dale, muchísimas gracias. Por favor, eso háganlo, lo del Instagram, loco, es lo único que les pido. Sí, 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 sí. Dale, ahí lo hacemos. Gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. chicas. Abrazo grande.